Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Muchas gracias por acompañarnos y por toda la atención que nos prestan en esta plática que esperamos que sea de interés para todos ustedes. Para los que ya nos conocen, estamos en Neuroespacio. Somos el grupo de neurociencias clínicas del Hospital Ángeles de las Lomas, que es el Instituto de Neurociencias del Hospital Ángeles Lomas, algunos de nosotros parte del Instituto Mexicano de Neurociencias. Y este es, como muchas otras veces, un esfuerzo de llegar a ustedes, a la comunidad, al público en general, a nuestros pacientes, que son a los que les damos un servicio y a los que les debemos nuestra vida y nuestro quehacer profesional. Es por las condiciones que nos tienen a todos en casa en esta pandemia que estamos haciendo esta edición de nuestros Neurotalks a través de una plataforma digital, como ustedes pueden ver. Pero no quisimos dejar de hacerlo y acercarnos a ustedes para platicar temas de alta relevancia que consideramos como expertos en salud mental y en neurociencias y que esperamos que así lo sea para ustedes. Estamos acompañándolos y tengo el gusto de contar con varios compañeros míos. Todos nosotros nos dedicamos a las neurociencias clínicas, todos nosotros vemos pacientes todos los días en el mundo real allá afuera. Todos nosotros respondemos el tipo de preguntas que vamos a contestar en este momento y nos sentimos muy orgullosos y sentimos una gran dignidad en tener la oportunidad de hacerlo. Entonces me dispongo a presentar a la doctora Lu Carrillo para empezar. Hola, Lu, ¿cómo estás? Lourdes Hola a Carrillo. todos. La doctora Qué Lourdes bonito verlos. Carrillo, la doctora Lourdes Carrillo es psiquiatra, con interés especial en psiquiatría de enlace, en el trabajo hospitalario, en la relación que hay entre la psiquiatría y otras ciencias médicas y de la salud. Y nos da mucho gusto que nos acompañe. Igualmente que la maestra en psicología, Gabriela Salcedo. Hola, Gaby, ¿cómo ¿Qué tal? estás? ¿Qué Muy tal? bien, muchas gracias. Bueno, Gaby, como lo dije, es psicóloga con maestría y con interés y formación especial en terapia familiar y de pareja. Y está muy interesada en los asuntos de la dinámica que existe precisamente entre los seres humanos que tienen que convivir intensamente, como nos está sucediendo un poco a todos en estas fechas. Algunos de nosotros no tanto, por distintas circunstancias, que es de lo que vamos a hablar. Y por supuesto al doctor Pablo Chalita, también psiquiatra, también con interés, como la doctora Carrillo, en niños, en adolescentes, en algunas poblaciones especiales, pero también con un interés muy especial en el manejo de la ansiedad y con entrenamiento en técnicas especiales de manejo de la ansiedad, como el EMDR, que nos podrá él platicar un poco, que es una técnica novedosa que nos ayuda a lidiar con el estrés postraumático y otras manifestaciones que tienen pues las distintas circunstancias y factores de condicionamiento que hemos tenido en nuestra vida. Gracias, Pablo. Qué amable. Mucho gusto. Bueno, hemos prometido no hablar mucho todos, ¿ok? Pero tengo que dar algunos mensajes que me obligan a extenderme un poco más y que espero hacerlo brevemente. Y voy a callarme rápidamente. Antes que nada, un mensaje que es muy, muy, muy importante para todos nosotros y que es enviar nuestra mayor empatía, nuestra mayor comprensión, todo nuestro acompañamiento a las personas que son familiares de personas que han fallecido, que han perdido la víctima en esta pandemia. Es muy importante para nosotros que sepan que estamos muy conscientes del dolor que toda esta causa. Algunos de ustedes los conocemos, algunos no. Quiero que sepan que esto va en primer lugar para ustedes, las personas que más han sufrido por esto. Va un abrazo desde lo más profundo de nuestro corazón a todos ustedes, las víctimas, ¿de acuerdo? Que han sufrido de esto en la forma más patente y más real, que es la pérdida de un familiar o la pérdida de la vida, ¿no? Va un abrazo, nuestro más absoluto y profundo reconocimiento a todos los profesionales de la salud que están enfrentándose a esto todos los días,
Cuentan ustedes, todos ustedes, con nuestra más profunda admiración. Sabemos que todos ustedes están trabajando en condiciones de adversidad y queremos desde aquí apoyarlos, felicitarlos y enviarles todo nuestro afecto y reconocimiento. Con profesionales de salud me refiero evidentemente a todo el personal clínico, a todos los hombres y mujeres que valientemente a un costo personal altísimo y a un riesgo muy grande, se enfrentan al cuidado directo de los pacientes, ya sean médicos o enfermeros o laboratoristas, personal clínico, camilleros, transportadores, toda la gente que hace posible la vida en el hospital. Pero también algo que se nos olvida a veces, a todo el personal administrativo, a todas las personas que de alguna manera están contribuyendo a que las cosas sucedan en la prestación de los servicios de salud, los que toman decisiones, los que se encargan de las cadenas de suministro, los que tienen que ver con que los médicos tengamos cubrebocas, ventiladores, batas, guantes, y que los pisos estén trapeados y aseados y que nosotros podamos dar la atención que necesitamos. A todos ustedes va nuestro más grande reconocimiento. Sabemos que están trabajando horas extras y sabemos que lo están haciendo por un llamado de vocación y un sentido del deber, y se los agradecemos muchísimo. ¿De acuerdo? Y también quiero agradecer a toda la sociedad, porque esto es algo que estamos enfrentando todos juntos. Esto no es algo que esté enfrentando solo un grupo de personas, y en México lo estamos haciendo bien. Los mexicanos como sociedad, ahí están los números, hemos respondido. Nosotros, los mexicanos, hemos acudido al llamado y la mayor parte de nosotros, hay prominentes excepciones, todos lo sabemos bien, pero no nos concentremos en las excepciones por más prominentes que sean, concentrémonos en los que hemos hecho, los que sí estamos haciendo nuestro trabajo y cumpliendo con nuestro deber, que somos la inmensa abrumadora mayoría. Un saludo a todos ustedes y un exhorto para seguir adelante con este gran esfuerzo. El último mensaje que voy a dar voy a decir que no es esto. Esto no está tratando de trivializar nada. Esto no está tratando de minimizar nada. Las cosas están durísimas. Las cosas están durísimas en nuestro país. Ya lo dije, Lu, Pablo, Gaby, ya lo dije, porque luego a veces me acusan de que yo soy el de los happy numbers y que no, ¿cómo cree? ¿El qué? Sí, ¿no? No, a ver, perdón, sabemos que está todo muy duro. Y sabemos que está muy duro, ya lo dijimos, para la gente que ha perdido familiares. Sabemos que está durísimo para la gente que se ha enfrentado a esto en los hospitales y que se está enfrentando a los 2.500 casos que tenemos al día en estas fechas y muchos que hemos tenido. Ya vamos cerca de los 60,000 de acuerdo a las cifras oficiales. Está durísimo en la ciudad y en el Valle de México, donde concentramos pues la mitad de los casos de todo el país. Está durísimo para todos nosotros que hemos perdido empleos, que no podemos salir, que nos preocupamos por nuestro ingreso, por nuestra familia, ¿no? Entonces esto está durísimo. Entonces esto no se trata de trivializar ni de minimizar nada. ¿Okay? Vamos a hablar de bienestar y vamos a hablar de salud mental y emocional, pero no vamos a hablar de la salud mental y emocional del personal de salud, porque es tan importante que requiere un capítulo especial y los vamos a invitar a un siguiente Neurotalk, donde vamos a hablar específicamente de eso. Solo recordar que con cifras de hoy, 11,000 de los 11,000 de los casos confirmados que hay en nuestro país, es decir, un quinto, ¿no? Bueno, son cifras de ayer, perdón, pero ahí vamos. Un quinto de los casos son personal de salud, como ya lo definimos hace unos minutos, y más de la mitad de ellos son mujeres. ¿Ok? Entonces, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar en otro momento. Nuestro reconocimiento va a venir en dedicarles precisamente un Neurotalk a todos ellos. ¿De acuerdo? Y tampoco vamos a hablar de las manifestaciones del COVID, la COVID, porque es una enfermedad, ¿no? La COVID, se debería decir, en el sistema nervioso y la enfermedad y la sintomatología que producen los pacientes que se enferman, ¿no? Eso va a ser otro capítulo completamente distinto de las manifestaciones de esta enfermedad en el sistema nervioso,
tanto las manifestaciones estrictamente neurológicas como las psiquiátricas, conductuales y demás. De lo que vamos a hablar es de ustedes, de nosotros, los ciudadanos de a pie, las personas que estamos viviendo esto día con día, con miedo, con incertidumbre, con preocupación, y transmitir información que nos pueda ayudar a gestionar esto de la mejor manera posible, haciendo uso de nuestras mejores cualidades como personas y como seres humanos, que aquí es donde se reflejan, aquí es donde se notan. ¿De acuerdo? Ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Se me olvida algo más? ¿No? Ok. Yo creo que ya. Ya, ¿no? Ya. Entonces Ya no. tenemos muchas preguntas perdón. Tenemos muchas Está preguntas del padre el público. tema, ¿no? Está padre. Tenemos muchas preguntas Está del padre y público. me parece que es como lo importante y lo urgente. A ver, Habrá más que la información, el poder estar cerca y acompañar desde otro punto de vista, ¿no? a mí me parece muy importante, ¿no? Digo, a ver, ¿cómo se sienten ustedes a este respecto? Gaby, Pablo, Lourdes. ¿Cómo se Yo ya sienten no quiero ver ustedes? noticias. Ya no quiero ver noticias. Ya lo que va a salir que sea en un medio oficial y ya que esté muy probado. Pero bueno, noticias está por todos lados y uno agarra una mala copa muy feo. Y pues sí tenemos cierta tendencia a ver justo lo feo, no lo bonito. ¿Me Porque estás? como todo fenómeno tiene varias caras, no es solamente una cara fea. Hay una cara muy lamentable y bien dices, no habría que devaluarlo, pero tiene muchas aristas. No es solo lo malo, también de lo malo salen cosas buenas. Me estás echando a andar, tú sabes que me estás provocando. Por eso yo me voy a quedar con la boca cerrada por un momento, pero sí quiero retomar. Pero vale la pena encontrar que también hay otras cosas en donde fijarnos y de donde podemos cambiar hacia bien. Y vale la pena también creo que no es muy significativo en lo que va avanzando de un día a otro. No vale la pena estar echándole limón a la herida todos los días viendo, ahora es un muerto más, 2 muertos más, 3 muertos más. Sí, sabemos que está grave, pero también podemos reforzar la otra cara, no solamente la del morbo. La del morbo, la del morbo. ¿Cuál es esa otra cara? Platíquenme. Yo, A ver, yo sí me interesa y déjenme hacerle un poquito de abogado del diablo. Estamos viviendo una pandemia a nivel mundial, están pasando cosas terribles, ¿no? Terribles, o sea, realmente terribles. Las vivimos nosotros todos los días. Ustedes las viven en el hospital todos los días, ¿no? ¿Cuál es esa otra cara? No me vengan con cuentos, o sea, no me vengas con cuentos. ¿Cuál es esta otra cara? Yo no logro de ver qué tiene de bueno esto. yo les compartía, por Claro que ejemplo, sí. en mis redes sociales, les decía, a ver, tanta gente tan inteligente de las mejores universidades, laboratorios, de todo el mundo, están colaborando y están sacando papers constantemente, todo el tiempo. Se está haciendo una concentración de conocimiento brutal de la que no tenemos ni idea. Obviamente la mirada de esa investigación y de todo eso que se está observando y que está saliendo data, está enfocada a COVID, entonces parece que no hay nada. La cosa es esta, que cuando pase todo esto y haya una vacuna, etcétera, etcétera, mucha gente, porque estoy seguro que va a pasar, va a observar todos esos datos y de ahí va a empezar a saltar información y cosas para otras áreas. Y eso, para mí, que no lo estamos viendo ahorita, es súper importante, porque entonces va a haber una explosión de conocimiento de esa concentración. No sé Sí, si me explico. Pero por No, supuesto que sí. no lo vemos porque seguro. estamos enfocados en el COVID, que está bien, justo por eso está sucediendo. Bueno, vamos Pero a ya que hablar un pase, poco, va a ¿no? haber una Digo, para dar un concentración. ejemplo muy simple, lo que estamos haciendo ahorita. ¿Cuántos de nosotros habíamos tenido juntas virtuales y de alto alcance pues antes de esto, ¿no? O sea, las Sí, habíamos tenido. yo creo que el COVID es como la etapa de las primeras veces, ¿no? En donde te animas a la primera vez que te metes a clases de cocina, y la primera vez que te animas a dar Yo una estoy pensando en terapia. otras primeras veces, pero me parece muy bien, me parece muy bueno tu ejemplo. Sí, La Pero primera vez también, que también, también ajá. aplica también. la terapia, ¿no? Y creo que muchos habíamos estado
pues obviamente muy conscientes del alcance de la tecnología y demás, pero no necesariamente realmente utilizando o explotando esto como una herramienta de trabajo, sobre todo en el campo de las humanidades, ¿no? Claro. Entonces, encontrar la parte humana y buscar, antes creo que estaba catalogado o teníamos, yo personalmente también, ciertas reservas por sentir cierta lejanía con mis pacientes y actualmente todo lo contrario, ¿no? O sea, me siento realmente cercana a ellos, que me lo han permitido, y me ha llamado mucho la atención como los procesos de adaptación casi inmediatos, ¿no? O sea, de un día a otro hay una capacidad de adaptación muy interesante, bueno, sí vale la pena revisar y detenernos a ver cómo es que estamos logrando pasar duelos como express, ¿no? Y cosas así de rápido y va funcionando. O sea, finalmente A mí hay un muchas amigo, cosas. a mí un amigo, gran mentor también de una universidad en Estados Unidos, específicamente la Universidad de Florida, me dijo, Alonso, ¿ya te diste cuenta? Llevamos años tratando de implementar la telemedicina. Y en la mayoría de nosotros, en nuestras mentes, la telemedicina era algo que había para las comunidades rurales, ahí donde no hay doctor, ¿no? Llevamos años tratándolo de hacer. Y además de definir cuáles son esos aspectos esenciales de la práctica médica, ¿no? En el interrogatorio, la exploración y demás, ¿no? 2 semanas de pandemia, listo, todo el mundo haciendo telemedicina, súbitamente, ¿no? Hay un gran artículo de Yuval Noah Harari, este autor que todos conocemos por sus libros como Sapiens, ¿no? De animales a dioses y otros. Hizo un artículo importante sobre lo que iba a ser el mundo después de la COVID. Lo hizo más bien en un tono un poquito negativo sobre cómo también el exceso en tecnología y el control y demás y todos esos mecanismos de supervisión que ahorita los gobiernos están usando pueden usar también para fines que no son tan convenientes para los ciudadanos. Pero de las cosas que dice es eso, o sea, el avance que produce esto, ¿no? Procesos que toman semanas, meses, años en desarrollarse, ahora se hacen en una fracción de ese tiempo y generalmente ya se quedan instalados, ¿no? Entonces, esto es solo así como para dar una probadita, ¿no? De lo muchísimo que va a aportar lo que estamos viviendo al conocimiento Oigan, y a la experiencia, ¿no? Humana. pero ¿Sí? yo creo que, o sea, sí tienen mucha razón lo que dicen los tres, definitivamente, y se va a avanzar en pasos adelantados. Yo no lo Pero si dije, me lo dan dijo el planista. permiso, el de abajo, pero si me dan permiso de ser todavía un poquito más básica, en la vida personal, así en el día a día, en la practicidad, yo no extraño para nada 2 horas de tráfico en el coche. No extraño para nada, a lo mejor hacer muchas cosas que antes hacíamos sin cuestionarnos, porque ya estábamos enciclados en este vivir rápido, 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 y que ahorita, dentro de la tragedia, una cosa buena podría ser revalorar realmente qué es lo que sí quiero seguir teniendo en mi vida y qué es lo que no quiero seguir teniendo en mi vida, porque ya probé el lado B. Es absolutamente correcto, no lo pudiste decir mejor. Eh, yo se los digo de una vez, dentro de mi agenda en el futuro va a haber lugares o días dispuestos para hacer consultas por FaceTime, váyanlas agendando. Perdón, no sé si se vale decir aquí marcas, pero bueno, Comerciales. videollamadas o videoconsultas por la plataforma que más les convenga. Pero, y muchos pacientes me van a agradecer no tenerse que venir en el tráfico, no tener que pagar estacionamiento, no tener que estar horas en la consulta, no tener que exponerse a la inseguridad, ¿no? Y muchos pacientes que veo de fuera, muchísimo. Hoy estuve viendo pacientes que viven en distintos lugares de la República a través de videollamada y no lo habíamos hecho, no lo habíamos hecho. Y a pesar de que ellos siempre han vivido allá y yo acá, ¿no? Pero pues esperábamos a que vinieran, los veía, ¿no? Entonces todo esto está agilizando mucho, mucho las cosas. Y quiero hacer una pregunta, quiero dirigirme a Yo quiero una... decir algo en ese sentido. Ok. Y avancemos, porque Dale. a mí mi experiencia es similar. El tipo de terapia que hacemos, que es el MDR, lleva algo que se llama estimulación bilateral alternada, que es movimientos oculares, un sonido de lado a lado o un golpe, digamos, un toque en la rodilla. Evidentemente ese tipo de terapias pues, es presencial, ¿no?
Sí. Y aquí yo voy a echar también mi comercial. Llevaba un tiempo haciendo una plataforma para hacer esa estimulación bilateral y entró la pandemia y la abrí, la empecé a utilizar y se la compartí a terapeutas MDR que la han estado usando. Y es muy interesante porque entonces un modelo terapéutico que teóricamente no se puede hacer más que presencial. Yo atiendo hoy por hoy mis pacientes y sé de muchos terapeutas MDR que lo están haciendo. Y yo, de verdad, sin duda, también voy a tener espacios online. Estoy atendiendo, por ejemplo, gente de Sonora, de Cancún, me ha escrito gente de Estados Unidos. O sea, es interesante ese alcance, porque en ese sentido la tecnología aplicada con urgencia, pero que se tiene que hacer, nos da esa amplitud. Y yo, sin duda, igual que Alonso, a partir de ahora voy a tener horarios disponibles para dar ese tipo de consultas que teóricamente no se podía, sí se puede. Oye, Sí, muchas también en gracias, general. perdón, muchas gracias por mencionarlo. Yo soy Alonso, ¿ok? Creo que no me presenté, soy Alonso. Alonso Riestra a sus órdenes y a lo que yo me dedico es a la neurología. Y mi especialidad, su No especialidad necesita presentación. perdón, es la neurología del comportamiento, ¿ok? Y por eso estoy aquí. Pero ahorita que dijiste mi nombre hasta me sonó un poco raro. ¿Quién dice? Pues soy yo, ¿no? Muchas gracias. Creo que esta es muy importante. Transmitimos esta idea. Históricamente, después de todas las crisis, de las peores crisis, inclusive guerras, epidemias, que todos sabemos que no es la primera que vivimos, viene de hecho un boom. Muchas personas están preocupadas por la depresión económica y oímos la desaceleración y oímos qué va a pasar después. No, a ver, se va a reorganizar. Sin duda alguna, mucha gente está perdiendo dinero. Mucha lo está ganando. Sin duda alguna, mucha gente está perdiendo poder. Otra lo está ganando. Se está reorganizando todo como suele reorganizarse en las crisis. Como ejemplo, digamos nada más que a la peste negra le siguió nada menos que el Renacimiento. ¿De acuerdo? Entonces, podemos esperar que después de un periodo de depresión, en todos sentidos, que es normal después de una crisis, venga un periodo de florecimiento. Pero me interesa, solo para terminar este tema, abordar una de las preguntas que tenemos del público y que realmente solo enfaticemos esto. La pregunta específica es, no me gusta hacer consultas por FaceTime, siento que no me pelan. ¿Qué dirían ustedes al respecto? Yo creo que hay diferentes indicaciones y personalidades, porque igual como le está funcionando a Pablo esta terapia, justamente estamos viendo también que hay un cierto tipo de pacientes que les funciona mejor hablar a través de una pantalla, sobre todo aquellos que están en un corte medio paranoide, medio no estoy tan a gusto, o cuando tienen, por ejemplo, las defensas muy altas, asistir a terapia, presencialmente puede ser muy intrusivo. Muchos, sobre todo el ambiente médico, que no vamos a hablar hoy, pero se sienten mucho más a gusto a través de una pantalla, menos invadidos, por así decirlo. Y yo creo que, como todas las herramientas que tenemos de trabajo, pues es una herramienta más que no es para todos, pero pues hay diferentes técnicas para cada quien. Yo creo que esa es una herramienta más que la sumamos. Bueno, yo ya dije mi experiencia, pero solo quiero decir algo que me vino hoy a la mente. Cuando hago una cita presencial, la tengo que hacer con cubreboca, enmascarado o con traje de astronauta, ¿no? Ni siquiera me ve el paciente, pobre, ni yo lo veo a él, ¿no? Para hacer el examen neurológico le tengo que decir, a ver, quítate la mascarilla, 2 segundos y ya te explota. Cuando hacemos una consulta por videollamada nos vemos. Y ves al paciente en su ambiente y lo ves en su entorno, le hay cosas que luego no te habías dado cuenta. Hay cosas que no te habías dado cuenta. Yo, algo rápido antes de Así que es. entre Gaby, a mí me ha pasado porque el MDR, pues trabajamos con memorias traumáticas y mientras está haciendo hay una expresión emocional intensa. Y ha sido súper interesante ver que los pacientes, al estar en su cuarto, en su casa, en un lugar contenido, protegido, se permiten esa amplitud porque saben, puedo tener esta experiencia emocional, puedo vivirla, puedo verla, puedo sentirla y estoy seguro en mi casa. Y es muy interesante porque se permiten.
Claro, Entonces, yo he vivido eso desde donde claro. yo trabajo, ¿no? Sí, yo he modificado un poco el encuadre cuando, como veo familias y pareja, pues es más complicado incluso en espacio y si no veo a fulanito, no me ha tocado la experiencia a la vez que no he tenido esa experiencia de ver a una familia muy grande, simplemente han sido intervenciones como de seguimiento y como más psicoeducativas, digamos, pero psicoterapia como tal, ¿no? Sin embargo, en las parejas sí, y veo cómo pues hay un compromiso diferente, como a otro nivel, ¿no? Como de que todos sabemos que la situación está muy complicada, que de por sí las sesiones de terapia pueden escalar de manera importante y es interesante ver cómo la pareja misma se va regulando, ¿no? Como que no quieren contaminar, que finalmente se termina la sesión y pues ya están en su casa, ¿no? Entonces ellos mismos van regulando y las escaladas han sido controladas y contenidas por ellos mismos, ¿no? Entonces yo creo que eso también ha sido... Y algunos aspectos inclusive prácticos que le quitan tensión al proceso, ¿no? Por ejemplo, si vas un poco tarde, como la mayoría de nosotros, muchas veces, pues tu pobre paciente no está allá afuera esperando y viendo a ver qué otra revista aburrida, ¿no? O sea, cuando yo le pido de favor a mi secretaria, que es magnífica, muchas gracias a todas a mi secretaria en particular, pero son varias, es un equipo de trabajo extraordinario y que nos ayuda a que esto funcione, ¿no? Entonces le digo, por favor, llámenme a mi paciente que voy un poco tarde, ¿no? Y le escribo ahí el chat en lo que estoy en la videollamada. No problema, doc, no tengo prisa. Yo estoy aquí en mi casa, avísame mientras me pongo a hacer otra cosa. También se da en un ambiente más relajado. O sea, vamos, en este pequeño microámbito que es la consulta médica, ya vemos que hay ventajas, vemos que hay aprendizaje, vemos muchas situaciones que al final pues nos pueden resultar favorables y de las que todos, si tenemos la flexibilidad y la sensibilidad y la inteligencia para adaptarnos, pues podremos sacar provecho, ¿no? Vamos a tocar algunos otros temas, les quiero decir a ustedes, a la audiencia, entre ellos incluye, por supuesto, ansiedad y depresión, los pacientes que están en su casa y que sufren de estas enfermedades, todas las situaciones de dinámica familiar, que sea una situación de pandemia, de la cual nos quiere hablar Gaby. Vamos a hablar, ¿no? Un poquito de esto de estar expuesto a experiencias traumáticas, pero yo quiero retomar un poco con lo que empezó Lu, ¿no? Y creo, perdón, lo digo porque, como saben, estamos grabando, pero creo que hubo precisamente un problema de transmisión con Lu y no sé si por ahí nos pueden ayudar a reconectarlo, ¿no? Sí. Oye, qué interesante que vemos a los pacientes en su ambiente, pero parejas no lo había pensado, porque sí la dinámica de pareja en casa debe ser bien interesante verla, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que es muy interesante ver cómo ellos solitos dicen, no, bueno, ¿no? O que de pronto esta proximidad, pues no hay de otra, o sea, se pegan a la pantalla, ¿no? Y si están en iPad o en celular, y hasta bromeo con ellos de, bueno, ya beso, ¿no? O abrazo, y Interesante. entonces sí, realmente esa barrera con la que llegan al consultorio, Sí, Claro. porque hasta en una de esas en el camino, como decía Alonso, o sea, van al consultorio y ya él o ella se atrasó, porque siempre hay uno que es más impuntual que el otro, y ya llegan estresados y peleados, entonces ya te toca atender una consulta ya en violencia, bueno, no violencia, en sí, pero sí estrés, ya... en conflicto, versus otras que seguramente ya en casa los ves pues, normal. Claro, Okay. sí. Y bueno, y a mí me gustaría hablar un poquito también más de eso en este momento, y aprovechando que te tenemos a ti, Gaby, que nos hables un poco de pues, estas nuevas dinámicas de relación familiar en la casa, ¿no? ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Por ejemplo, tenemos preguntas muy, muy interesantes del público que realmente agradecemos mucho porque realmente reflejan lo que estamos viviendo todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen cosas como, no quiero que mis hijos regresen a clases, ¿qué tal que se contagian? Mi esposo se la pasa todo el tiempo en el celular, no me hace caso y eso me enoja, ¿no?
Todo el tiempo mi esposa se vuelve permisiva con los niños y entramos en conflicto por los límites que ella no pone y que a mí sí me urge regresar a mi vida normal. Ya me cansé de vivir con el desorden y los malos hábitos de mi pareja. No lo había notado hasta ahora y no sé qué hacer o cómo decirle sin volverme la mala del cuento. Y varias otras en ese tenor, ¿no? ¿Qué hacemos con todo esto? A ver, ¿qué nos pueden decir con respecto a los nuevos desafíos y oportunidades que presenta, pues, en este caso, vivir intensamente y compartir mucho más tiempo juntos y un espacio, pues, que habitualmente no hacemos? ¿Qué podemos decir al respecto? Yo creo que el hecho de que la enfermedad, la pandemia, la situación sociocultural y mundial que está pasando, juega un papel interesante al ser un tercero en la dinámica familiar, ¿no? Es como un miembro más de la familia que está ahí amenazante, y eso ha ayudado a que las familias y a las parejas no depositen en un miembro en particular la problemática, sino hoy hay una problemática real externa a este núcleo, y eso ha hecho que las familias en las dinámicas se vuelvan como más empáticas, ¿no? Decir, en vez de decir, ay, mi mamá, qué mal me cae, es odiosa o está insoportable, finalmente, digo, pueden haber obviamente esos momentos de desesperación y demás, pero finalmente llegan a la conclusión fácilmente de que, bueno, es que ya llevamos mucho tiempo aquí, ¿no? Hay como un entendimiento y un acompañamiento, pues sí, eso, empático, de que todos nos sentimos igual, que ha ayudado a después, pues, buscar la solución o buscar esos momentos de encuentro que también han sido, pues, muy benéficos para las familias, ¿no? Sin Claro. duda salen temas como esto del celular, y, y yo creo que es importante hacer notar y como repensar un poco en que ante una crisis es por sobrevivencia y por autocuidado y por esta necesidad de regresarte a ti y de contactar contigo y de tener tus propios mecanismos que sí buscamos nuestro espacio, y es normal, ¿no? Es normal que estemos tratando de tener nuestros momentos para reflexionar, para reponernos y no tomarlo personal, ¿no? En las dinámicas de pareja pasa con el celular, que pues finalmente es estás pero no estás. Exacto. Y algo que ayuda mucho es, bueno, hay esta sensación, y lo leía en una de las preguntas, como diciendo, pues me siento como ignorada, ¿no? Al ver a mi esposo que está en el celular. Y sí, yo creo que finalmente es fácil llegar a ese mensaje, pero también es importante ser claros y hablar lo más asertivamente que se pueda con tu pareja para que pues, puedas hacer un alto en el camino y evaluar que efectivamente estás pasando mucho tiempo en el celular. ¿Cuál es la predicción? Díganme cuál es la predicción. En 9 meses vamos a tener un baby boom y les vamos a llamar a todos los pandemials por esta situación. O en un mes vamos a tener un aumento exponencial, ese sí exponencial, del número de divorcios. Yo voto por los dos. Tú votas por ambos, ¿verdad? Claro que No sí. necesariamente son bebés con su pareja, digo, pueden ser bebés por allá con alguien más. Pues sí, Sí, claro. yo creo que los dos. Es que el reto Pues de ahorita esto es que, no, ese es el problema. Ahorita no. ¿Qué? pues, O sea, yo no sé, pero muchas yo creo que ese es relaciones el están reto. fracturadas. El reto es que ahorita estamos, bueno, no todos, pero muchas personas están realmente conociendo con quién están viviendo o con quién se casaron. Si todo el día traíamos el ajetreo que traíamos de arriba para abajo y aquí ve y corre los niños, el trabajo, el jefe, pocas veces tendríamos como de introspección o de sentarnos en la casa a comer o a vernos el uno al otro. Y hay parejas que yo creo que a partir de esto, pues sí se van a solidificar mucho, y hay parejas que pues sí vamos a tronar como palomita porque no saben con quién se casaron, ¿no? Hasta esta pandemia. Sí, es como un descubrimiento de pronto ver a tu pareja trabajando, ¿no? O sea, la admiración que puede generar el verlo en un entorno de total dominio y demás, pues claro, o sea, claro que genera, pues conoces una parte de la pareja que no conoces, porque no vas y te metes al trabajo, ¿no? Entonces sí, claro que vas descubriendo nuevas cosas, y sí, hay parejas a las que les ha ido muy bien. Justamente deseamos del celular porque logran establecer límites y
y tomar un rol activo en la relación, es decir, hablar por la necesidad de la relación y de uno mismo, de decir, a ver, tengo que hacer la distinción entre lo que es realmente importante y entonces decir, oye, a ver, esto lo tenemos que resolver en conjunto, ¿no? Versus qué vamos a comer hoy, ¿no? Claro. Entonces, creo que a eso Hubo, vamos con las hubo un nuevas. meme muy bueno que decía, no, ahora que estoy conviviendo todo el tiempo con mi esposa y he platicado mucho con ella, me doy cuenta que no es tan mal la gente, la señora. ¿Tú qué nos puedes, Exacto. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto de esta convivencia, Pablo? Tengo otras preguntas para ustedes con respecto Yo, específicamente yo, al tema de la convivencia familiar, pero yo creo que hay dos efectos. Bueno, voy a hablar de dos cosas separadas. Una es del tiempo de convivencia, ¿no? Nada más recalcarlo. Hay una diferencia entre ser novios que ser esposos, por ejemplo, ¿no? O sea, el novio vive en casa de sus papás y está, aunque en la percepción está todo el día, está en periodos del día. De ahí la transición a familia, digamos, esposos. Estamos todo el día, pero en realidad son periodos de tiempo. Ahora sí es todo el día. O sea, ahora sí de verdad está una convivencia intensa, estrecha, y definitivamente a cualquier persona estar todo el tiempo con alguien cansa. O sea, hay una necesidad de espacio. Y el problema de eso es qué se va a resolver o qué va a suceder con eso. Y ahí voy al segundo punto, que es muchas casas mexicanas tienen ayuda en el aseo, en la comida y cosas de esas, ¿no? Ahora no lo hay o está limitado. Entonces tiene que haber una reorganización de labores. O sea, estamos todo el tiempo juntos y además es el momento donde tenemos que ver si somos equipo o no somos equipo. Eso me lo estoy pensando por la pregunta de los límites, ¿no? No sé quién decía que no pone límites. Y tú los pones estrictos, es que uno está laxo y el otro está estricto, pues entonces no es que fueran un equipo como tal, cada quien hacía lo que quería. Y la diferencia es que al hacer equipo se buscan puntos medios. Y eso es lo que es bien difícil. Y es lo que está siendo difícil en esta convivencia estrecha. y así como decía Gaby, de que también ver a tu cónyuge en un ambiente de trabajo, de control, de interacción, ¿no? O sea, ver que tu esposa pues sí se pone su power suit, ¿no? Y tiene un montón de gente haciéndole caso a la señora, ¿no? Y preguntándole. También sucede al revés, ¿no? Por ejemplo, en la distribución tradicional de labores, ¿no? En los cuales muchas veces la mujer es la que se encarga de la casa, de los hijos, ¿no? Y que es vilificado, ¿no? Muchas veces que llega el cuate y le dice, pues a ver, ¿cuál es tu departamento? Porque yo vengo de hacer, ¿no? Pues ya viste cuál es su departamento, hermano. Ya viste lo que es estar en la casa, ya viste lo que es la crianza, ya viste lo que es el cuidado, ya viste, mamá, no me gustó la leche, mamá, no me gustó mamá. O sea, que lo vemos, pero no lo vivimos cotidianamente, ¿no? Día con día, ¿no? Entonces creo que da otro mensaje importante, da lugar al autoconocimiento de nosotros, de pareja, de nuestras relaciones. Hay aspectos un poquito más oscuros de esto que quiero también tocar, pero me interesa hablar del otro lado de la moneda, me interesa hablar de Alonso Riestra. ¿Okay? Pues Alonso Riestra no está viviendo con nadie las 24 horas del día, porque no vive con nadie las 24 horas del día. Alonso Riestra vive solo, ¿ok? Pero tiene su pareja, y su pareja está en Cancún. Y literal, les digo mi caso, ¿no? Y llevamos ya para 3 meses sin vernos, lo cual, aunque nunca hemos compartido el techo después de una larga relación de 9 años, muchos saludos, mi amor, en algún momento. Saludos a todo mi corazón. Pero, Y mañana que Viene el pero agua. años. Así que le mando una felicitación con todo mi felicidades, corazón. Sabes que eres la mejor. La mejor felicitación. Mónica Roel, mi amor, en algún momento de esto sabes que te amo. Pero No nos hemos visto en 3 meses. No nos hemos visto, ¿ok? Entonces, que, o sea, muchos de nosotros, perdón, algunos somos bastante ermitaños y nos gusta nuestra soledad y nuestro espacio y lo disfrutamos, tenemos tiempo para hacer cosas y toda la oportunidad que nos da el tener algo de tiempo para nosotros mismos, qué bueno.
Pero también hay otra cara de la moneda en las relaciones. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dicen los teóricos? ¿Qué opiniones hay a nivel internacional de la gente que se dedica a esto? ¿Qué va a pasar con las relaciones humanas después de esto? ¿Hay alguna opinión al respecto? ¿Vamos a volvernos a revolver todos con todos? ¿Cómo nos vamos a reorganizar? ¿Hay alguna hipótesis? ¿Hay algo interesante que decir? Magali. Que yo haya Yo leído creo que es así específico. importante. Ujú. O sea, ¿vamos a volver a Yo, estar como estábamos antes? Todas nuestras relaciones sencillamente van a seguir su camino. ¿Se esperan otro tipo de cambios? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O va a depender de cada quien es lo que haga? que, no, es que sabes que al final sí seguimos siendo primates, por más evolucionados que estemos, A sí ver, tú estamos, sí, perdón, yo nosotros, sí, digo, no, sin claro, bigote, pero primata. Pero yo sí soy bien primate en ese sentido. Y algo de lo que más extrañamos es el contacto físico. Habrá gente más ermitaña y más huraña, pero también necesita el contacto físico, que desencadena, o sea, eso es fisiológico, ni siquiera es de preferencia, desencadena una serie de reacciones y de sentimientos y de procesos en el cerebro que no hay otra forma de adquirirlos de la misma manera. no, A lo mejor eres magnífica psiquiatra. es una changa muy bien. Eres magnífica psiquiatra. Le acabo de decir eso a mi pareja. Te lo acabo de decir. Oye, me encantas, me fascina, me gusta verte, me gusta platicar contigo, hablamos todo el tiempo. Pero Pero me hace falta agarrar, ¿no? el tacto, el olor, Necesito la dolor, comunicación no verbal, claro. necesito hacer cucharitas contigo, necesito el grooming de los changuitos, ¿no? Sí. 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 Tienes Y todo. eso, por más evolucionados que estemos, eso no se va a quitar. Claro, Sí. seguro. Eso no creo que Justo cambie. en el libro de Sapiens, que mencionaste al principio al autor, él dice, lo que nos hace hacer, o sea, ser humanos es el grupo y el chisme. Y, Exactamente. y esas dos cosas vamos a volver. Porque Bueno, está todo el tiempo. pero es lo que nos hace humanos, es lo que nos hizo Sapiens al final de cuentas. Entonces, vamos a volver a ello. Blue tiene razón, o sea, esa parte del grupo del contacto físico, es inevitable. No nos lo da la pantalla. Sí, porque además en esas interacciones son en donde tú entiendes quién eres, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes definido tu rol. Y entonces si estás en la convivencia y en ese momento la demanda del entorno es que entres como mamá, entonces tienes bien puesto el rol y tienes claridad de dónde estás, quién eres y demás, ¿no? Cuando hay tanta distancia en las interacciones vivenciales, entonces incluso la sensación de quién soy, qué lugar ocupo, qué función tengo yo en este sistema o familiar o cualquier sistema, puede ser muy angustiante. Entonces, tratamos de bajar esa angustia por medio de las interacciones y de las dinámicas diarias, ¿no? Claro. Ahora, yo no quiero ser abogado del diablo. Y todos se tienen que quedar en su casa, todos, porque si no, esto nunca va a acabar. Este es el pico interminable que nomás no acaba de pasar. Dentro Pero, de toda la pero perona, también entiendo, perdón, no dentro de estoy todo. justificando, de ninguna manera justifico, y no está bien, y todos en su casa, pero también entiendo que ante etapas de estrés y de carencia, porque no es lo mismo en cuarentenarnos dos personas que nos amamos que en cuarentenarse una familia con 9 hijos que además están todos de mal humor. Claro que busca salir y el contacto con similares, físico, presencial, para sentir que estás como junto ante algo. Y yo creo que eso es uno de los puntos más difíciles para lograr que la gente se quede en casa, porque necesita conectar con el otro para ayudarse a pasar este tiempo de crisis. A ver, Pablo. Yo quiero, justo escuchándolos, pensaba en esto, ¿no? Y tiene que ver con lo que dijo Lu ahorita. Sabemos que la pantalla nos puede generar elevaciones de cortisol, o sea, estrés, nos puede generar elevaciones de adrenalina porque nos emocionamos, ¿no? Si México ganara la Copa del Mundo, nos volvemos locos. Pero la pregunta interesante sería, ¿qué le hará? O sea, ¿reaccionará la oxitocina ante la pantalla? O por eso es que como no tenemos disparos de oxitocina, decimos, necesito que me toquen, que mis pares me entiendan para tener esas liberaciones y sentirnos changuitos.
Yo creo que lo que Pues dijo, sí, chango es chango, el chango es chango. todos nosotros necesitamos el grooming, ¿no? Y le hago así porque todos sabemos que muchos de los primates superiores, pero en especial los chimpancés, bueno, de las dos especies de chimpancés que hay, pues una forma muy importante de contacto de generación de nexos y de vínculos sociales es mediante hacerse piojito, ¿no? Se han hecho experimentos interesantes en los cuales, pues ya saben que a veces los científicos hacemos cosas que no son del todo bonitas, ¿no? Pero algunos primates, por ejemplo, se han hecho experimentos en los que se les anestesia una zona del cerebro, que es la corteza orbitofrontal. Hay distintas áreas de la corteza orbitofrontal, pero en gran medida es la que nos ayuda al aprendizaje social y a la relación en base al conocimiento implícito del otro individuo y qué espera de nosotros. Entonces, cuando estos primates les anestesiamos esa zona, sobre todo en etapas críticas del neurodesarrollo, estos pequeños primates no hacen ese grooming, ¿no? Y algunos de ellos pueden no aprender a hacerlos de por vida, ¿ok? Cuando ellos no hacen grooming, ¿adivina qué? Pues los demás tampoco, ¿no? ¿Y saben qué les pasa a esos pobres chimpancés? Desaparecen. Mueren. Desaparecen No comen. porque el grupo no Hace cohesión. con ellos. Y entonces, pues ya saben que los chimpancés cuando ven una víbora, pues tienen su modo de decir víbora, ¿no? Para que todos salgan corriendo. Y cuando ven un alcohol, dicen alcohol, ¿no? Y todos para arriba, ¿no? Pues por puritita de casualidad sucede que cuando probablemente uno de estos changos vea una víbora cerca del que no hace grooming, ¿no? Y pues se perdió en la espesura de la selva ese pobre primate que no coopera y que no tiene contacto físico con los demás. Entonces creo que Lu da en el clavo en ese sentido y de lo mucho que necesitamos, y lo cual nos lleva a algo fundamental. No nos podemos abrazar. No es solo con la pareja. Yo vienen mis hijos a mi casa, los que adoro y trato de ver lo más posible, pero pues ahora lo tenemos de manera sumamente limitada y estructurada, porque pues, todos estamos en casa, como todos debemos de quedarnos. Y pues además llegan y no los puedo abrazar, ¿no? Y todos los que les digo, oigan, pues es que hoy estuve mucho tiempo en el hospital y estuve vestido de astronauta y estuve en contacto con pacientes y no los quiero poner en riesgo. Y me siento contaminado. Yo, su padre, que los quiero y los adoro, no los puedo abrazar y besuquear y manosear como habitualmente lo hago. Y llegan mis pacientes, que también yo soy súper de abrazar y dar besos y apapacho, ¿no? Y llega la gente a la que quiero, que nosotros no nos saludamos así, ¿no? Nosotros no lo hacemos así, nosotros nos saludamos. Esto pues incide en nuestra cultura y la forma en la que nos relacionamos, ¿no? Creo que ese es un punto que yo hago una predicción, al salir de esta todos vamos a salir a abrazar. Al salir de Seguro esto, que sí. Sí. al salir de esta Hasta todos, los que no son de mucho contacto van a llegar a ser pic. al salir Es difícil ahorita, con tanta gente recibiendo malas noticias, con gente que está perdiendo familiares, con gente que está perdiendo negocios. Y yo a veces sí me siento con una mano amarrada porque el consuelo es diferente. Al no poder estar presencial y no poder poner la mano encima, claro, es difícil. Pierdes una parte de la comunicación. a mí me cuesta un trabajo espantoso, ¿eh? Las miradas. Son de los retos que tenemos, ¿no? Quiero hacerles otra pregunta, ¿no? O sea, me interesa un aspecto un poquito, como les decía, más oscuro, ¿no? Todos sabemos que México es un país con una gran violencia familiar, una gran violencia de género contra las mujeres. Y pues me dice mi hija que sabe de esto, y no tengo los números, pero lo que no ha disminuido son los feminicidios probablemente, ¿no? Y ha de hecho muerto una proporción muchísimo mayor de mujeres en lo que va de la pandemia de lo que de hecho ha muerto de personas con COVID, lo cual sigue siendo un gran problema. Igual en muchas otras áreas que siempre han sido un reto y un desafío muy grande para nuestro país, ¿no? Pero hablando de las mujeres, ¿no? Y hablando de la violencia familiar y del abuso a los niños, ¿no? Todos sabemos que para los niños y para las mujeres, para algunos de ellos, pues el lugar peligroso es la casa, ¿no? Desafortunadamente. Y la persona peligrosa es la pareja y el familiar, ¿no? Tristemente.
Entonces, pues esto tampoco está tan bonito, ¿no? Para algunas personas. ¿Qué podemos decir nosotros al respecto de eso? No se rajen, digan. No, no, yo estoy dejando hablar, pero si no voy. Pablo, habla tú, dinos. Yo, es complicado porque, o sea, va a ciertas áreas que van más allá de la comprensión del comportamiento, ¿sabes? De decir, es sociopatía y ya está. Tiene que ver con leyes, tiene que ver con otras cosas y tiene que ver con diferenciales de poder. Entonces, es bien complicado, es un tema triste, complicado, donde no solamente las palabras de aliento de todo va a estar mejor, lo solucionan, ¿no? En realidad, en el modelo, por ejemplo, que mi experiencia en ese tema es limitada. Yo tengo la experiencia del Instituto Nacional de Psiquiatría, que tenía un área para mujeres víctimas de violencia. Y al final de cuentas, la recomendación era cuando sea seguro, cuando se pueda, te tienes que ir. Tienes que ir y tienes que denunciar. Y ahí entran unos loops políticos de poder que no voy a mencionar, no son mi tema ni mi interés en realidad, pero yo lo que tengo idea de los expertos en esas áreas era eso, ¿no? Que desde mi perspectiva, a mí si alguien me dijera qué puedo hacer, sí me han tocado pacientes que son víctimas de violencia, a final de cuentas es mantente seguro. O sea, lo primero que tienes que vigilar es tu seguridad, tu integridad como persona, como individuo y de tus hijos, si es que los hay, ¿no? Si no puedes huir, si no te puedes ir, si no te puedes, digamos, defender, usas la inteligencia y la adaptación para provocar lo menos posible, para estar lo más seguro posible. A veces hay que ser inteligente no actuando, no peleando, no agrediendo, no generando ese conflicto que desafortunadamente la escalada por la diferencial de poder va a ser más grande y de violencia hacia los más débiles, ¿no? Es mi perspectiva. Más allá del conflicto, perdón, Lu, pero me interesa sembrar una idea aquí. Más allá del conflicto, que es lo que nos preocupa y el riesgo que eso conlleva, pues muchas veces, desafortunadamente, en las relaciones de violencia, pues hay negación, hay un síndrome de Estocolmo, como todos lo conocemos, en el cual la víctima se alía, desafortunadamente, con su victimario o lo justifica, ¿no? Se me ocurre, la luna de miel, ¿no? El síndrome de luna de miel. También, claro. Se me ocurre a mí que en una situación pues de convivencia con tu pareja, se pueden hacer evidentes algunos problemas que antes no lo eran, que pueden de hecho llevar a algunas personas a ahora sí buscar soluciones, ¿no? Creo que no es lo que ninguno de nosotros espera, que alguien realmente aprenda a la mala, ¿no? No es lo que quiero decir, pero sí puede una persona tener la oportunidad de tener a la vista los riesgos, ¿no? Y la naturaleza de otra persona. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí, yo tendría un comentario que va justo en ese hilo, para ponerlo aquí. Gaby también tiene una forma como de trabajar con ellas, en lo práctico, que es muy buena, que ojalá no las comparta ahorita. Pero acerca de las mujeres, yo veo ahí, esa relación que establecen con el agresor es muy complicada. Sí creo que puede haber una oportunidad ahorita, estando más intensivo, el poder salir de casa. De hecho, ahorita tengo en mente 2 casos que justo en la pandemia ya no hay forma de negarlo, de hacerse para atrás, y dijeron, bueno, sí me voy. Pero es una realidad que la violencia está aumentando. Ahora, es un problema complejo porque al estar muchas veces con este síndrome de Estocolmo o no entender las cosas o alienadas, si podemos usar esta palabra, el sentimiento es ambivalente a salir de casa y a salir del manto, entre comillas, protector del agresor. ¿Qué puedo hacer yo? Y eso es trabajo de la mujer o de la persona, porque hay hombres y mujeres a la que está siendo agredida, junto con un terapeuta y con instancias legales. Pero ¿qué puedo hacer yo si de repente la vecina de arriba oigo todas las noches que le están dando golpes, o al chiquito de abajo? Con las mujeres, algo que se está haciendo ahorita es, en chat circulan imágenes como de primeros auxilios. Y lo que tienes que hacer, si tú estás sabiendo que a la de junto le están
violentando o al de junto, no lo puedes tú sacar de su casa si él no quiere, pero sí puedes estar ofreciendo la ayuda constantemente. Oye, mira, te paso este teléfono que me llegó. Oye, mira, justo esta noticia me llegó. Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿estás bien? Contesta. Y establecer este sistema como de body, de partners, de checar el uno a uno, que también se utiliza en los ambientes médicos en estas etapas de mucho estrés, y estar como monitoreándola. Ella sabe que hay alguien ahí, ella o él sabe que hay alguien ahí, y si en ese momento tiene la capacidad, y en ese momento entra la chispita de decir, va, me armo de valor y me voy, sabe que luego puede correr hacia alguien. Y ese papel de apoyo de un cercano, eso es invaluable. A lo mejor te vas a tardar 6 meses acompañando a esa persona, a lo mejor te vas a tardar un año, pero Fíjate, es muy realmente, importante. realmente eso no lo había pensado, ¿no? No es una oportunidad solo para la persona que está dentro del núcleo familiar, es una oportunidad para todos nosotros también de darnos cuenta de lo que sucede con nuestro vecino, ¿no? Con nuestro prójimo y poder Sí, ser, y poderlo perdón, ofrecer. Dígame, eh, es que yo creo que ahorita pensaba en alguna plática de Neurotalk en donde el doctor Resnick participó, en donde hizo el comentario de que su crítica eh, del siglo que estamos viviendo, ¿no? Era que había desaparecido la vecindad, ¿no? O este Claro. sentimiento de comunidad. Y yo creo que tiene todo que ver con lo que dices, Lu, y sobre todo cuando nuestro sistema político ha fallado de esta manera, ¿no? En donde realmente no podemos contar en lo absoluto para rescatar ese tipo de personas que están viviendo tal nivel de violencia, pues nos volteamos a ver entre nosotros y surge ante una pandemia, ante una situación en donde se exacerba absolutamente todo, surge nuevamente la comunidad, la vecindad, ¿no? Este sentimiento de Las redes. exactamente las redes de apoyo que se van construyendo y nuevamente, ¿no? La posibilidad de la tecnología como acompañantes terapéuticos nos permite guiar un poco más el paso a paso. Sí se ha podido, sí ha habido difusión, ha habido este mensaje de no estás sola, de eh, repito, nuestro gobierno no cuentas con él, pero está la sociedad civil y está la comunidad, y yo creo que eso da esperanza y a lo mejor el planteamiento de es lo que sigue, ¿no? Salirme, porque para muchas no va a ser viable, para muchas personas no va a ser viable hacerlo ahorita, pero ya es evidente que se tiene que hacer y qué es lo que sigue, ¿no? Muy bien, fíjense que, bueno, en realidad en mi mente no pensaba dedicarle tanto tiempo a este aspecto de lo que sucede adentro de la cabaña, ¿no? Pero pues como habitualmente lo hacemos en nuestros neurotalks y si es necesario extendernos en el tiempo, pues nos extenderemos un poco más y esperemos que ustedes, nuestra querida audiencia, encuentren esto lo suficientemente interesante para mantenerse con nosotros. O lo vean en cachitos después, ¿no? Pero creo que esto es muy relevante. A ver, entonces, ya hablamos en la vida familiar de los roles, ya hablamos de cómo se modifica la impresión que tenemos de la pareja uno y del otro, y de cómo se modifica nuestra relación, nuestro autoconocimiento y el del demás, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿no? Y ya vimos cómo algunos estamos viviendo en hacinamiento y promiscuidad, y otros estamos viviendo en aislamiento, y que cada Sin estilo... promiscuidad. Sin, sin promiscuidad. Oh, es que meter el dedo en la llaga, malvado. Y, y que cada estilo de vida y cada personalidad, ¿no? Tiene sus desafíos, sus retos, sus tareas. Y quiero hablar de eso, ¿no? Esto inclusive quizás haya una cuestión ahí de sexo, ¿sí? Por ejemplo, yo veo que en general los hombres tenemos pues menos broncas quedándonos en la casa y estando aislados y déjame en paz, ¿no? Quizás, creo yo, las mujeres tienen un poquito más de la necesidad de la interacción social y demás, pero mucha gente no encuentra esto conflictivo. Mucha gente está muy feliz en su casa, ¿no? Mucha gente está muy feliz no teniendo que ir a trabajar, y mucha gente tiene miedo por distintas razones. Razones sanitarias, bacteriológicas, virales, etcétera. Pero además tiene miedo de, bueno, y ahora que tenga que volver a chambear, ¿no? Y ahora que tenga que volver a llevar a mis hijos a la escuela. La verdad, amo el
la enseñanza en la casa, ¿no? Deberíamos de hacerlo así todo el tiempo. Fue uno de los comentarios que nos mandaron, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando salgamos de la cabaña? ¿Qué le podemos decir a la gente cuando transitemos nuevamente a eso que llamamos normalidad? Sea una nueva normalidad o sea la vieja normalidad reinventada, ¿no? Pero en algún momento esto va a cambiar, ¿no? Y mucha gente tiene miedo de hacerlo porque ya nos institucionalizamos un poquito, ya nos acostumbramos a estar un poquito así. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué podemos decir? Pues yo creo que no, yo creo que eso es bueno. A mí ese término de nueva normalidad me causa mucho escozor y cuando lo oímos, generalmente se siente un sentido ominoso de ya nada va a ser igual que antes y todo va a ser diferente. Y no, yo creo que sí va a haber una nueva normalidad, agarraría ese término y diría que está bien y que está mejor. Esa nueva normalidad no necesariamente es peor, es mejor, está bien. Y el que está justo en su cabaña y no quiere salir, seguro va a poder hacer algunos cambios en su vida para estar más tiempo en su casa o renunciar a la oficina y hacer algo desde home office y eso está bien. Cambiar lo que estamos, como estábamos haciéndolo antes, no está mal, yo creo que está bien. Y yo sí tengo mucha curiosidad y mucho entusiasmo de saber cómo cada quien va a cambiar su nueva normalidad dependiendo lo que digan, esto sí me gustó, esto no. Y es un buen momento para ponerse a pensar. Yo creo que ahorita que ya estamos un poquito más próximos, creo que es un buen momento para ponernos a pensar qué quiero y cuál quiero que sea mi normalidad. Me parece muy bien. Yo creo que eso es precisamente el mensaje que sí está dentro de cada uno de nosotros. Bueno, no te gustaba lo que estabas viviendo, pues he aquí que Muévete. cuenta, ¿no? Y no sé si quieran decir algo más sobre este tema, Gaby y Pablo, pero además lo quiero enlazar con otro, que es hablando de las poblaciones, ¿no? Que vemos, ya hablamos de hombres, ya hablamos de mujeres, pero ustedes que también ven niños y adolescentes, ¿no? Creo que es particularmente difícil, ¿no? Para los niños y para los adolescentes que están en esta etapa, precisamente cuando hablábamos de este ejemplo que puse del experimento con los changos, ¿no? Y que en ciertas etapas del desarrollo necesitan precisamente generar esos nexos y esa vinculación social con sus pares, ¿no? Y bueno, justo ahorita hay toda una generación de chavos que se quedó sin ir a la escuela, que se quedó ahora sí más usando las pantallas, ¿no? Y que además pues, no pueden salir, estar en antros, estar en fiestas, estar haciendo lo que a ellos les gusta hacer, ¿no? Y los niños, ¿no? Que muchos de ellos no pueden salir a jugar, no pueden estar en el medio ambiente. Sí, ya de por sí estábamos vulnerados en ese sentido, sobre todo en las grandes urbes como en la que nosotros vivimos, ¿no? No podemos salir a andar en bici, no podemos salir, ¿no? En general, por la inseguridad y demás. No, pues ahora ya que se hizo, ¿no? ¿Qué podemos decirle a los niños, a los adolescentes, además de mandarles muchas felicitaciones y un enorme también exhorto por quedarse en la casa, como lo debemos de hacer todos? ¿Qué podemos decir de ellos, ¿no? Además de lo que quieran decir con respecto a la pregunta previa de salir a la nueva normalidad. Yo creo que, a ver, porque ahí hay un tema que es importante mencionar, que es nueva normalidad. A mí me genera un poquito de conflicto. Yo creo que vamos a volver más a lo más normal, más que sí va a haber algo nuevo, sí va a haber adaptaciones. No creo que vaya a cambiar tanto. Sí va a haber detalles, como lo que hablábamos de la consulta online, por ejemplo, ¿no? O sí va a haber cosas de empresas que están viendo pues, que los trabajadores son más productivos y entonces les van a dejar más tiempo de home office. Si eso sucede, está bien. Si los adultos decidimos, me quedo en este trabajo que me dio mitad de tiempo home office o yo doy más consultas online, eso está bien. Eso no tiene conflicto. El conflicto es, para mí, desde donde yo lo veo, que los niños dejen de ir a las escuelas. Que las escuelas empiecen a pensar, bueno, pues para mí es más fácil por instalaciones, por personal, por todo, porque eso sería gravísimo. Como hicieron las tiendas, ¿no? Que ahorita pues compramos online, ¿no? Ya para qué vas a... Claro, pero el niño y el adolescente también necesita la interacción social diaria, porque hay un gran aprendizaje de eso. Y entonces si le robamos, más allá de los libros y más allá de las tareas y más allá de todo eso, es importante, pero no es lo más importante. La parte de socialización, de interacción, de me peleo con el compañero, le hago la broma sin caer en bullying, me enamoro, ¿sabes? Toda esa parte del aprendizaje, del constructo social, del entretejido social que de por sí ya está lastimado, ya está vulnerado.
y ya está cambiado, si las escuelas se toman a pecho una nueva normalidad con un mundo online, a mí me parece que en términos de la estructura social, ahí sí podría haber una fragmentación, Claro. un cambio que no sería desde donde yo lo veo positivo. Claro, estoy completamente de Yo acuerdo. un poco, desde el punto de vista, ahí ya no tanto de psiquiatra, sino de mamá, y estando pendiente sobre todo de esos avisos, yo creo que, afortunadamente, la SEP sí es algo que tiene muy claro, que la socialización, sobre todo en la etapa preescolar, sí es como lo único que tiene que ser en la vida. No tiene que saber los colores, no es importante, tienen que socializar. Lamentablemente ahorita no lo están pudiendo hacer, pues porque no queremos todavía más contagios y más picos. Pero veo difícil que si por salud pública ya se puedan juntar, las escuelas quieran permanecer en este tipo de interacción porque lo necesitan. Ahora, mucho de lo que está pasando sí es más tiempo en pantallas. Las pantallas no son buenas en general para los niños, pero en tiempos de pandemia, el fenómeno que está pasando es que están socializando más a través de la pantalla. Están haciendo Zooms con sus amiguitos. Es el cumpleaños del niño del salón. Entonces se conectan todos y les cantan las mañanitas. Los niños más grandes, que en general no es bueno que estén en videojuegos, juegan Mira, con ellos. ¿no? Felicidades. Mariana, pues se le hicieron su pastel con sus amigos, como con 4 grupos de amigos diferentes, en Zooms diferentes. El hijo grande que tengo yo, que está más grande, tiene 11 años, él interacciona más a través del juego. Entonces hay juegos compartidos que de Mario, que de Nintendo, y ahí está hablando con sus amigos. A la que más trabajo le ha costado es a la chiquita, porque duran menos tiempo en concentración. Entonces, yo quisiera que las mamás, bueno, primero tuviéramos mucha más paciencia y tolerancia con los niños. O sea, este tiempo, el sillón de la sala va a estar rollado, le va a caer danonino al comedor, no siempre se van a bañar todos los días y no está mal, porque eso no es lo prioritario. Lo prioritario es cuidar la salud mental de los chiquitos, que por sí ya se está viendo vulnerable con este aislamiento. Y la segunda es también como revalorar temporalmente, costo-beneficio. Pues no me gusta que esté conectado al Switch, no. Su tiempo a lo mejor de lunes a viernes era no hay juego, pero una hora que se conecte diario, que sé y que estoy oyendo que está jugando con sus amigos, son tiempos extraordinarios y creo que sí pueden nunca suplir, pero sí a mejorar así como la necesidad de estar con sus padres. Claro, ¿tú qué dirías, Gaby, con respecto a los niños y a los adolescentes? Bueno, los niños tienen la grandísima ventaja y la riqueza de la creatividad, ¿no? Que yo creo que también en este tiempo es cuando podemos explotar mucho esa parte y es nuestro aliado, ¿no? O sea, fomentar esa parte, nosotros como adultos, ustedes como papás, dar el material necesario y un lugar, un entorno seguro y ya está, ¿no? O sea, obviamente estar pendientes y favorecer que el niño vaya inventando, vaya creando con toda esta creatividad, cómo pasar el tiempo y eso siempre va a ser favorecedor. Y en cuanto a los adolescentes, ha sido también interesante ver cómo se están angustiando mucho, ¿no? De ver que ellos sí tienen que cumplir, bueno, los niños también que están en la escuela y demás, pero bueno, finalmente tienen este moderador y la mamá está atrás de ellos y entonces siéntate a hacer la tarea y tienen ese apoyo. Sin embargo, el adolescente no lo permite, ¿no? Y hay mucha culpa en ver cómo se le va acumulando la tarea y que no se está pudiendo concentrar, que esa dinámica definitivamente no le está funcionando. Y entonces creo que hay que también ayudar en el sentido de, en vez de exigirles y reclamar que no levantó la mesa, que no lavó los trastes, dar como funciones específicas en la dinámica diaria de decir, a ver, yo espero de ti, porque ya tienes la edad, porque puedes aportar a la dinámica diaria, que laves los trastes, ¿no? Y ser como flexibles de a la hora que quieras, pero que laves los trastes, ¿no? Y dejar como muy claro la función que uno espera de ellos, puede ayudar a no pelear tanto. Y también creo que ha sido, perdón, como muy rico ver cómo han también pasado los límites, no solamente en esta nueva dinámica a partir de estar todos en la casa, se han visto las necesidades de poner ciertos límites, sino yo creo que en general, bueno, más bien en especial los adolescentes se han animado a romper esa barrera de la recámara cerrada eternamente y han logrado salir buscando justamente esa convivencia y hay que
estar atentos y pendientes y animarlos a que siga pasando eso, ¿no? Buscando esos Me gustaría momentos. ahora moverme, muchas gracias Gaby, creo que todas estas aportaciones a nosotros mismos nos llevan a pensar cosas que no habíamos pensado. Me gustaría moverme al otro espectro de la vida, que son los niños que yo veo, ¿no? La mayoría de los niños que yo veo son mayores de 80 años, ¿no? Y ahorita están aislados. Ahorita tenemos a todos los abuelitos, a todas las abuelitas, los tenemos en su casa y no podemos ni abrazarnos, ni ir a verlos y demás, porque realmente es un riesgo. Por favor, les queremos decir a todos y enfatizar, cuidado con los ancianos, por favor. Sí les podemos meter ahí un germen y resultar algo que realmente no queremos, ¿no? Entonces están aislados los ancianos. Y me gustaría enlazarlo con otro tema. Muchos de los ancianos que yo veo, por supuesto, son pacientes, son gente con demencia, ¿no? Son gentes con problemas neurológicos, enfermedades degenerativas, así como todos vemos pacientes con depresión, pacientes con ansiedad, con aspectos situacionales. Yo como neurólogo más en lo contingencial y lo situacional, ustedes más en lo estructural de la personalidad y de los aspectos más puramente psiquiátricos, propiamente dicho, ¿no? A mí me gustaría decir, como una persona que lidia mucho con los ancianos, es que sí, muchos pacientes se están descompensando. Hay que hablar un poco de, por ejemplo, algunas diferencias. En otros países, los ancianos viven mucho pues, en residencias especiales para ancianos. Eso, de hecho, fue un foco de contagio en muchos países del desarrollo donde los ancianos viven solos. En nuestros países, muchos ancianos no viven solos. Al contrario, una de las razones por las cuales, aunque hay aspectos que podrían ser positivos de mandar a los niños a la escuela desde el punto de vista sanitario, por así decirlo, por la inmunidad de rebaño y todo esto que se dice y demás, bueno, pero pues es que en nuestras familias muchos niños van y viven con el abuelito. Y muchísimas de las abuelitas, de los niños, los recogen en la escuela el abuelito y demás. Esto me lo dice mi cuñada, que es directora de una escuela, y creo que todo lo vivimos, ¿no? Entonces, tenemos este tipo de dinámica familiar. Pero además, en nuestra sociedad, muchos ancianos, si bien no están en residencias, están en sus casas y viven con cuidadores o viven solos, y con alguien que heroicamente, saludos a todos los cuidadores que tenemos de ancianos y de pacientes, va todo nuestro abrazo para ustedes, de veras, pues allí están con los ancianos, ¿no? Entonces, yo quiero enfatizar que no los dejemos solos, por favor, a los ancianos. Quiero enfatizar de manera muy importante, miren, tenemos todo esto. A todo mundo se le puede enseñar a usar plataformas en Internet. Todos podemos coger el teléfono y llamar. Todos podemos coger el celular. Mi suegra, los ancianos de mi familia, ya han aprendido estas habilidades y demás, y aunque algunos de ellos tienen, pues, algunas pues, resultados de la edad y trastornos cognitivos, sí pueden aprender si los estimulamos y ahí están. Y llega el cumpleaños y los incluimos y les hablamos. Que no nos sirva esto de pretexto, por favor, para tener a nuestros ancianos abandonados. Somos una sociedad. Que nos sirva de pretexto, pero para ser creativos y encontrar nuevas formas de conectar y de acompañar. Exacto. Yo sí creo que somos una sociedad, y lo digo sin ningún interés de romantizar nada, uno de los grandes recursos que tenemos como sociedad sí es la familia. En realidad sí lo es. O sea, tenemos relaciones interpersonales que son significativas con nuestros miembros de la familia, la mayoría de nosotros. Y al final del día, en la gente que hace psicología positiva, que es esta parte de la psicología que se dedica a estudiar la felicidad, al final del día eso es lo que va a contar, ¿eh? Las relaciones interpersonales y la gente que te ama y la gente que te quiere y la gente con la que cuentas, ¿no? Esos son los tesoros que tenemos. Y nuestro país en ese sentido es inmensamente rico. Lo digo sin ningún ánimo de romantizar. Yo quiero llamar a esto, ¿no? A acercarnos a los ancianos, a acercarnos a la gente que está sola. He visto muchas iniciativas en las redes de gente que dice, yo me ofrezco a hablar con ancianos, yo me ofrezco a platicar con ellos. Mi novia, no sé si ya la mencioné, que mañana es su cumpleaños, le mando mucho cariño, muchas felicitaciones. Le lee a su mamá todos los días, ¿ok? Toma un pedazo de su tiempo para leerle a su mamá todos los días. Son una familia bien unida y aglutinada, ¿no? He visto muchos ejemplos de ese tipo en mis pacientes.
En algunas otras personas no. Los exhorto a que lo hagan porque esto es particularmente importante para ese grupo. Pero además, tienen demencia, tienen ansiedad, tienen depresión, ellos y la gente de todas las edades, ¿no? Y se descompensan por esta situación. ¿Qué podemos decir al respecto y qué consejo le podemos dar ahora sí a nuestros pacientes que están viviendo esta situación? ¿Quién empieza? Ahí voy otra vez. No, ok, Pablo. Es que ya pongan un Gaby. tapón también, está Gaby. muy... Mejor Gaby. Gaby no ha hablado Gaby. tanto. Empiece Gaby. Ansiedad, depresión, obsesividad. Quiero decir, a ver, al público en general le digo, uno, un paciente ansioso, obsesivo, compulsivo con contenidos o calificadores de orden y de limpieza, que precisamente su bronca es que se lava las manos innumerable número de veces al día y que ahora está oyendo todo el tiempo, lávate las manos, contaminación, no lo toques, no lo abraces, no. O sea, pobre, ¿no? Digo, es un ejemplo, ¿no? Pero ¿qué hacemos con las personas Yo que creo sí? que yo me iría mucho por la parte del autocuidado, ¿no? La parte de tener agencia personal, de asumir que efectivamente tienes ansiedad, que la estás pasando mal, que sepas que pues es normal, que estamos en situaciones muy complicadas y que obviamente si tienes ya un diagnóstico, ¿no? Previo, pues seguir con el tratamiento, con la adherencia al tratamiento y que justamente esta pandemia no sea pretexto para que abandones pues todo lo que has hecho por ti, ¿no? Entonces yo más bien me iría a eso, como tomar un rol activo ante esta situación y no vivirlo solo, ¿no? Sino pues realmente si hoy estamos por circunstancias ajenas a lo que nosotros queremos, teniendo que vivir así en la familia, bueno, pues es una nueva oportunidad para vivir la ansiedad de otra manera u otro diagnóstico diferente, ¿no? ¿De Sí, acuerdo? yo creo que justo tomando ahí una frase que Gaby dice es, eh, tenemos que partir y tenemos que decir que estamos viviendo algo que nos pone en riesgo nuestra integridad física, de nuestra familia y de nuestro constructo social. Entonces nos da miedo. Inicialmente tenemos miedo. El miedo solo tiene que ver con la muerte. Después tiene sus hijas y nietas, que son la preocupación, la angustia y tal. Pero el miedo como una emoción primaria tiene que ver con la muerte. Y la estamos viviendo y la estamos teniendo ahí. Sorpresa, sorpresa, por eso estamos comiendo muchos carbohidratos. Es nuestro cerebro que nos está diciendo, tienes que comer y tener grasa para sobrevivir porque hay algo que nos pone en riesgo. Eso, más el estrés de lo que ya hablábamos de la convivencia de la familia, del trabajo, de todo este factor que se está acumulando, lo primero que hay que entender, y yo se lo digo a mis pacientes, es eso es normal y ese lo estamos viviendo todos en diferente amplitud, pero todos lo estamos viviendo, consciente o inconsciente. Y lo que está pasando es que todo ese cúmulo de estrés, ansiedad y miedo se le está poniendo encima a tu diagnóstico. Entonces, también ayuda a que tú puedas balancear en decir, todo este bloque es normal y lo están sintiendo todos, prácticamente todos. Y este otro es el de mi diagnóstico. Entonces, también me ayuda a hacer un buen balance de eso, porque si no podemos caer también en excesos de tratamiento farmacológico, de intervenciones, para controlar algo que no es el diagnóstico per se, sino lo que estamos viviendo todos, que pues de cierta manera o de una gran medida está fuera de nuestro control. Es correcto y estoy de acuerdo contigo, Pablo, en usar todas las estrategias no farmacológicas. Y me gustaría muy brevemente, para no extendernos mucho en eso, hablar de nuestros hábitos, ¿no? Tenemos que cuidar nuestros hábitos, como decía Gaby, el autocuidado de nuestros hábitos de sueño, nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de ejercicio, aunque estemos confinados, unas lagartijas y unas sentadillas al lado de la cama, nadie nos las quita, ¿no? O ¿Unas coger quesadillas? Sí, exactamente. O coger ese toallero súper caro que tenemos que se llama bicicleta fija, por una vez en la vida, o caminadora, ¿no? Donde están toda la ropa ahí, ¿no? Y ponerla a usar, ¿no? Recargarla. Todo lo no farmacológico es sumamente importante y creo que en esta situación es predominante. Pero también puede implicar hacer ajustes farmacológicos en pacientes, ¿no? Tampoco debemos Claro.
¿no? ¿Tú qué dirías, Lu, con respecto a los Yo ajustes? lo resumiría en 5 puntos, que yo creo que es lo que han dicho. El primero sería el No básico, que venía es el preparada. autocuidado. Sí, pero los 5 puntos. ¡Brum! El primero sería el autocuidado en lo más básico, que es comer de manera un poquito más sana o bastante más sana. Además, tienes la oportunidad de ahora prepararte tú tus alimentos en vez de estar comprando hamburguesas en McDonald's. Uno. Dos, el ejercicio. Sí, seguir las medidas de higiene, el sueño. Eso es lo básico. Segundo punto sería estar permanentemente consciente que tenemos que tener mayor tolerancia, porque todo el mundo andamos de pestañas. Entonces, eso en lenguaje coloquial sería tratar de estar conscientemente bajándole 1000 rayitas todo el tiempo. Tercer punto, acercarse y conectar con gente, porque eso nos va a hacer mucha falta y eso también se traduce en nuestras acciones. Cuarto punto sería reformular lo que quiero yo para mí, para mi nueva, ¿cómo se llama eso? ¿Nueva realidad o nueva qué? Nueva normalidad. ¿Cuál es mi nueva normalidad que quiero yo? Y quinto sería, si no puedes y se me está saliendo de las manos, busca ayuda, que es donde entraría la parte de los tratamientos. Si con estos 4 puntos no la estoy armando, buscar tratamientos no farmacológicos o farmacológicos, depende de la condición previa y depende de la condición actual que se está sumando, ¿no? Pero yo creo que con esos 5 puntos estamos más que cubiertos. Me parece muy bien y creo que hemos cubierto, la verdad, mucho terreno en esta pequeña conversación que hemos tenido. Y a propósito, quise dejar para el final algo que todos sabemos que está flotando en el ambiente, ¿no? Y que es el miedo, ¿no? El miedo, esto que nos decía Pablo ahorita, esto todos lo estamos viviendo, todos tenemos miedo, todos tenemos preocupación. Pero todos tenemos distintas formas de gestionar nuestras emociones, sobre todo las negativas. Algunos de nosotros, bueno, creo que todos nosotros tenemos la tendencia de una manera u otra a proyectarnos o a querer que los demás se sientan como se sienten nosotros, porque todos necesitamos validación por estas características que hemos hablado de nuestra naturaleza, ¿no? Pero muchos de los que tenemos miedo, entonces lo que hacemos es repartir el miedo y repartir la frustración, ¿no? Y nos llega una mala noticia y bolas, ahí va, ¿no? Algunos de nosotros, los que no tengamos tanto miedo, pues también querremos que los demás no tengan miedo, pero pues no, entonces, o sea, seguro es porque estás del lado del gobierno, ¿no? Lo que pasa es que tú estás tratando de decirnos cosas buenas porque a ti te dan tu hueso, ¿no? Y de alguna manera tratar de dar buenas noticias se convierte en malas noticias, ¿no? Porque la gente se siente invalidada, como si yo tengo miedo, tú me estás diciendo que las cosas de hecho pueden estar mejor, de hecho hay esperanza, de hecho hay consuelo, ¿no? Y eso Sí. viene a algo que tú decías al principio, Lu, y que quisimos dejar al final, que ya no ves noticias, ¿no? Que ya no ves redes, o algo así nos decías, que ya no quieres. Bueno, memes sí, puros Limitarlo. memes, eso sí. Puros memes. Limitarlo a fuentes como a fuentes serias y fidedignas, Lo no que pasa, alarmistas. pero más allá de todo, sabemos que sí existe este sesgo muy grande y creo que hay evidencia en la literatura bastante abundante de cómo las malas noticias corren mucho más, ¿no? De cómo las malas noticias se creen mucho más, ¿no? Tienen esta validación que las buenas noticias. También sabemos que cuando nos dan una mala noticia, el grado de proporción de lo mal que nos sentimos cuando nos dan una buena noticia es mucho mayor a lo bien que nos sentimos cuando nos dicen que no era cierto o cuando nos dan una buena noticia, ¿no? O sea, como que no se compensa. Es decir, como que nosotros como animales estamos entonados de una manera, pues creo, bastante adaptativa a los riesgos, a no perdernos de lo que puede estar mal. Porque si nos perdemos de una buena noticia, bueno, a lo mejor perdemos alguna ganancia que a lo mejor no es vital. Pero si nos enfrentamos a una mala noticia y no la pelamos y resulta que sí es cierta, pues nuestra vida puede ir en ella, ¿no? Aún así, tú hablaste de la palabra, bueno, y sabemos, perdón, desde el punto de vista neuropsicológico, de las dimensiones básicas de la emoción, que son la valencia y que es decir, qué tan positiva o negativa es una emoción, y la activación, o en inglés el arousal, ¿no?
qué tan activante o qué tan emocionante o intensa es una emoción, sabemos que nos sentimos atraídos por las emociones, no solo las que son positivas, también nos sentimos atraídos por las emociones negativas y no tiene tanto que ver la valencia, es decir, la experiencia hedónica, positiva o negativa, sino tiene que ver el arousal, ¿no? Tiene que ver la activación autonómica que eso nos produce, ¿no? Al sentirlo. Por eso es una gran industria las películas de terror y los parques de juegos con montañas rusas, y por eso todos vemos películas tristes, y por estos mecanismos evolutivos, adaptativos que tenemos hacia lo negativo. Pero además hay gente como que parece que tiene esta compulsión, ¿no? De estar repartiendo malas noticias, de estar mandando el mal meme, de estar mandando la mala leche, Sí. de hacerlo hasta de forma hasta soterrada, ¿no? Oye, me enteré que en México está muriendo mucha gente. Por favor, que a ti no te vayan a matar, ¿no? Come on, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Podemos hablar un poquito de eso, por favor? ¿Y Tiene qué que ver mucho. hacer frente a esta avalancha, ¿no? De mala información que tenemos, ¿no? Yo creo que sí tiene que ver mucho con ese arousal que se puede volver hasta cierto punto adictivo en la conducta per se, lo cual hace también el chisme muy, muy apetecible. Pero Drama. también tiene que ver el drama, pero también tiene que ver con otro fenómeno. Esto es algo nuevo. Entonces, realmente sabemos, la población general, sabemos realmente poco sobre qué esperar. Nadie puede decir con certeza cuánto va a durar y hasta dónde va a llegar. Entonces, el tener la información, la última novedad que sea concreta y que ya, es que este es el artículo o esta es la declaración que dijo el virólogo más importante, y pensar que eso es tener ya todo esto explicado, pues inconscientemente nos da una falsa sensación de seguridad, aparentemente, es un mecanismo de defensa. Si yo sé que la mala noticia está terrible y me desgarro las vestiduras, pues está terrible, pero ya lo conozco. Y además, en mi intención de compartirlo con los demás, no necesariamente es solo acalambrar a todo el mundo, sino es como tratar de compartir esa seguridad de ya sé lo que es y es un monstruo bien feo. Pero el problema es que no funciona así. O sea, temporalmente sí nos puede dar un poquito de calma saber que tiene un nombre, que normalmente es algo exagerado o algo falso o algo que no es la realidad. Y en esa premura de buscarle el nombre, pues nos equivocamos, nos vamos a cosas sensacionalistas y le hacemos caso a cosas que a lo mejor no tanto. Nos da un poquitito de calma el saber de, bueno, ya sé de qué tamaño es el monstruo, pero Pues al es día que siguiente viene otro. la adrenalina, más que la calma, es que nos activa y nos gusta, ¿no? Además Pero de que, después de esa activación viene la calma, como en las películas de terror, te viene el rush de adrenalina y después te calma un momentito, pero otra vez lo vuelves a necesitar. ¿cuál es su actitud, Gaby y Pablo, ante las redes y la comunicación y la información que estamos recibiendo? Yo, Pueden darle a la gente. sí, yo creo, para dar mi perspectiva de este tema, a mí me gusta mucho ese lado más primitivo, más, digamos, el lado más animal del humano, ¿no? Eh, Buscamos la noticia negativa, buscamos esas cosas que nos dan miedo porque nuestro cerebro está acostumbrado a voltear al pasado y a hacer proyecciones al futuro, porque eso garantiza nuestra supervivencia, ¿no? Entonces, por eso tenemos una necesidad de estar volteando al pasado para proyectar, Dominar, porque ¿no? Masticar, ¿no? sí, pero veo que hay de peligro para Como protegerme, comparar. para evitar, ¿no? O sea, si yo sé que en tal jungla hay tigres, pues no voy a ir a esa jungla. Pero si me acaban de llegar las noticias que en esta jungla ahora hay jaguares, pues me voy a pasar en medio, ¿no? Necesitamos esa proyección básica y primitiva. Y es una parte de necesidad que tiene que ver con el concepto de miedo que les decía de la muerte, ¿no? Y lo único que nos puede ayudar a limitarlo es justo activar esa parte más humana que es el control, que es la razón, y decir, se me antoja ver noticias, quiero saber qué está pasando. Limito mi uso, mi acceso a noticias 1 hora, por ejemplo, ¿no? No me estoy saturando, porque si no, esa máquina de proyección me hace que esté todo el tiempo triste y angustiado, ¿no? Tristeza pasado, angustia futuro, haciendo ese rush todo el tiempo porque no sé qué va a pasar.
Pero además a mí, ahora que intervenga Gaby, y esto que dices es muy importante, pero quiero ahondar en lo que tú dices y sí, me parece muy bien y sabemos que es adaptativo y tenemos que pensar en el pasado y enfrentarnos al futuro y conocer los riesgos. Pero ¿qué pasa, como sucede en la mayoría de los casos aquí, que uno no puedes hacer nada al respecto? ¿Ok? Porque si alguien está escondiendo cadáveres por ahí, perdóname, pero es algo a lo que tú no puedes contribuir en absoluto, ¿no? O si se está muriendo tanta gente o no se está muriendo, si las cifras son positivas, o sea, es algo que tú no puedes hacer. O sea, ahí te va, ahí te abro la manguera y te echo, ¿no? Toda esta miseria, ¿no? Pero tú estás en cuarentena en tu casa viendo una red social, ¿no? Por un lado. Y por el otro es falso. O sea, yo puedo decir con toda seguridad que la mayoría de los chismes que me he encontrado son claramente rebatibles en un abrir y cerrar de ojos, cosas que la gente pasa y transmite sin siquiera pensarlo. Son, por esta necesidad de decir cosas malas, ¿no? Pero son falsos a todas luces. Y no solo eso, sino también, y sí lo quiero decir, esto es estrictamente a título personal y sin estar del lado de nadie más que de la verdad y una oposición leal, si le queremos llamar así, hemos sido sujetos a un terrible, terrible sabotaje de la información por parte de muchísimos medios, ¿ok? Cada quien llevando el agua a su molino, cada quien manejando los números de la manera que quiere, cada quien contribuyendo más a este desprestigio, a esta desconfianza, a esta frustración. No he oído una sola noticia realmente positiva. Todas las noticias son negativas y todo es tomar, bueno, no quiero decir todo, habrá sus honrosas excepciones, pero en general está generalizado el transmitir no solo malas noticias, sino también fake news, o sea, noticias falsas y aprovechar lo que está sucediendo a nivel nacional, que es una verdadera tragedia, para golpetear al adversario, para adquirir actitudes protagónicas, para sacar ventaja, ¿no?, de lo que está pasando. Entonces, o sea, está muy bien, yo entiendo que tenemos que estar entonados con lo negativo y no minimizarlo, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando pues no puedo hacer mucho y además es falso, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Y tú qué dirías, Gaby? ¿Qué opinas de todo esto de los medios y de las redes y demás? ¿Cuál es tu postura? Yo creo que sí, sin duda es muy evidente que más que información estamos buscando seguridad y tranquilidad, ¿no? Entonces esa necesidad de estar, después viene la parte compulsiva que tiene que ver con el clic, ¿no? Y con reenviar y hacer viral las cosas. Si lo vemos como una compulsión, también creo que nos lleva como al tipo de, como a la solución, ¿no? Que es hacer conciencia, como Pablo lo dice, de decir, a ver, somete a juicio, ¿no? O sea, tienes que tener un criterio antes de compartir y yo creo que mucha gente hoy en día está más consciente y más en contacto. Cada vez es más evidente cómo toda esta contaminación de información, de fake news, pues pone en riesgo nuestra salud emocional, ¿no? O sea, todo el mundo hoy en día está más consciente de que después de ver las noticias terminas mal y que después de ver el chat terminas mal. Entonces, ha habido esta necesidad de poner en No silencio, soy de solo yo, de verdad. no, No, no. definitivamente no. Definitivamente no. Es que Sí, hay veces que te dan ganas de soltar el teléfono, ¿no? Que ya dices, ya por Dios, ¿no? O sea, sí. esto no me está ayudando a nada. Perdón, te interrumpí, Gaby. No, sí, es que creo que definitivamente ha sido ya tal nivel de saturación que ha sido más evidente pues eso, creo que hay que someter a juicio y educarnos al ver si es una fuente confiable, o sea, hacer un proceso que te lleva tiempo, que implica responsabilidad de tu parte, y es también asumir esa responsabilidad de qué vas a compartir, ¿no? Pero, No nada más es el tema de que como mi gobierno está haciendo esto, ¿no? Y entonces creo que es como echar esa papa caliente y sin asumir responsabilidad alguna. Entonces yo creo que también tiene que ver con eso. Y nuevamente decir, o sea, también se vale en las familias decir, no me estés mandando cosas, ¿no? O sea, digo, claro, ya depende de ti si lo abres o no lo abres, pero ir delimitando y encontrando tus maneras de mantenerte tranquilo es fundamental. pero hay algo que yo quiero resaltar aquí, que también tiene que ver con actitudes generales que tenemos todos, que tienen que ver con educación para la salud mental y para el pensamiento crítico, ¿no?
oye, Alonso, ¿y tú crees que las cifras oficiales son ciertas? Entonces yo le pregunto, ¿y cuándo, ok, el informe técnico de ayer que dio el subsecretario, ¿qué te pareció? Ay, yo ese ni lo oigo, yo no le creo nada, ¿no? Entonces dices, bueno, ok, esa es una postura personal perfectamente razonable que cada quien tiene derecho a tener, que es creer o no creer algo, después de que lo viste, después de que escuchaste lo que estás dispuesto a creer o no creer, ¿no? Pero, y lo digo sin tomar absolutamente ninguna postura definitiva al respecto, ¿no? Pero yo quiero decir que yo sí veo las fuentes oficiales de información y entonces tengo elementos muy claros y muy contundentes que están disponibles para todos nosotros para sacar estos números y de ahí sacar conclusiones, ¿no? Pero si ni siquiera vemos y contrastamos, ¿no? Tenemos esto lo que se llama este sesgo de confirmación, ¿no? Yo ya creo que las cosas están muy mal y ya estoy muy decepcionado, ya estoy muy atemorizado. Y entonces de buscar aquello que me lleve a no estarlo, busco aquello que me lleve a validarme y a confirmar que tengo la razón en estar atemorizado y demás, ¿no? Entonces, y esto, perdón que lo diga, nos llega mucho del extranjero, ¿no? Y lo veo en la gente que vive en todos lados, de habla hispana y no habla hispana, en otros continentes o en y que todo lo que nos dicen de México es negativo. Todo lo que nos dicen de México es negativo y va disfrazado de una manera como de una falsa empatía, ¿no? Pero que el mensaje es este. Si a nosotros, que somos primer mundo, nos fue tan mal, ¡uy! ¿Cómo les va a ir a ustedes, que son unos pobres subdesarrollados, ¿no? Y nosotros, pues, no la creemos porque nos pega en nuestra idea, nuestra imagen nacional, nuestra idea de gobierno, nuestra idea de política y demás, ¿no? ¿Quién de nosotros ha oído un mensaje que venga de España y nos diga, oye, me enteré que ustedes tienen un quinto de casos de lo que tenemos nosotros, la verdad es que me da mucho gusto que a México le esté yendo también, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha oído, o sea, le ha No, llegado? ahí normalmente la noticia es, estamos a 4/5 de estar como España. Exactamente. Gracias. Sí, aún cuando hay buenas noticias, entonces las cambiamos y no, es que lo que pasa no es que estemos mejor, es que solo estamos un mes antes, ¿no? Yo he oído todas estas frases de vamos a hacer 10 veces como Italia. O sea, esto va a ser expertos diciendo, todos los hemos oído, va a ser 10 veces como Italia. No es cierto, esto nunca va a ser 10 veces como Italia, lo quiero decir, me hago responsable de mis palabras, esto no va a ser 10 veces como Italia, ¿no? No, es que están escondiendo muertos, están escondiendo muertos. A ver, esta noticia es la misma en México, en España, en Italia, en Estados Unidos, todos los países en todos mundos están con las cifras de los muertos que las vamos a saber en términos reales después. No, ahorita esto no es física atómica y no tenemos exactitud de 8 decimales, ¿ok? Son procesos que tienen retrasos, que son imperfectos y demás, y no estoy justificando a nadie, pero solo quiero decir que las mismas noticias que oímos nosotros aquí están en otros países también. Es que no tenemos insumos. Sí, nuestro gobierno tiene que hacer un esfuerzo enorme para producir insumos y equipos de protección para nuestros doctores. Por favor, es importantísimo. Aún así, los médicos alemanes se están quejando de falta de insumos. En Bélgica hubo un montón de doctores que cuando llegó la primera ministra se formaron así a recibir el coche y darle la espalda en desprecio a lo que ha vivido. En hospitales en todo lo ancho de Estados Unidos hay gente afuera de los hospitales insultando doctores y diciendo que se metan las mascarillas por algún lugar de su autonomía. Y en España también les están echando lejía a los doctores, ¿ok? ¿Por qué no oímos eso? ¿Por qué solo oímos lo falso? ¿Y por qué nos interesa solo crear lo falso? ¿No? Creer lo falso. Entonces a mí me interesa solo transmitir ese mensaje como un mecanismo de comunicación, ¿no? Que no sé si ustedes estén de acuerdo o no, pero creo que vale la pena realmente hacer una comparación real con lo que está sucediendo para tener una idea crítica de dónde está realmente parado nuestro país, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver, es que es complejo. Me gustaría a lo mejor hacer un símil con una inyección de heroína. Sí. Llega, fíjense cómo se parecen mucho. Llega, yo tengo muchísimo miedo, no sé qué va a pasar,
Entonces, alguien me da una noticia, generalmente, mientras más amarillista o más pesimista, como que amaciza mejor, me la da, siento el rush de, ok, ya sé qué quiero, pero vuelvo a tener esa necesidad compulsiva, como dice Gaby, de volver a que alguien me diga otra vez, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No es que está peor, es que viene peor. Y ese sesgo, del que ya hemos hablado muy bien, gracias a Dios tenemos una corteza prefrontal que nos puede ayudar a pasar por el filtro. Yo lo resumiría en tres cosas. Cuando te lleguen las noticias, pásalas por el filtro. Yo sé que todo el mundo quiere estar a la última actualización de lo que está pasando con todos en todo el mundo, pero pásalo por el filtro. A ver, ¿me aporta algo? ¿Es cierto? Si no aporta, aunque sea cierto, no lo pases. Porque no, es como estarnos pasando la jeringa de heroína y estar favoreciendo como este tipo de conductas. Y por otro lado, también tener conscientemente que el miedo es una forma de controlarlos. Y el miedo a la muerte, como bien dice Pablo, pero también el miedo a la pérdida de estatus, de gente, de lo que sea, de mi yo anterior. Si nos dejamos dominar por el miedo, que suele ser muy tentador, pues ahí vamos a caer derechito. Lo cierto es que nadie sabe qué va a pasar. Podemos tener estimaciones de cuántos fallecidos puede haber, de cuánto va a durar, pero nadie sabe nada. Entonces no tiene caso estarnos dando nuestras inyecciones de mal viaje cuando no es una realidad. Claro, Sí. claro. Y compartir además. Ahí yo creo que justo el filtro que dices es hasta aplicarlo un paso antes, ¿no? No tengo que ver nada de esas cifras ni nada, ¿no? O sea, no, ya ni siquiera veo de dónde, sino no, directamente no lo veo, ¿no? Y cada cierto tiempo, una como recomendación oficial, no sé si la hacía la CDC o quién, que era 1 hora al día de noticias. De acuerdo. Muy hasta menos, porque no va a cambiar en nada que yo sepa si vamos atrás, adelante o en medio de Italia, España, Estados Unidos, a menos que tenga una apuesta como si fueran caballos. Claro, lo que tenemos que hacer es quedarnos en nuestra casa y lavarnos las manos y hacer caso de todo lo que sabemos que está bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Exacto, yo creo que hay que resaltar eso como una parte de lo que sí puedes controlar, ¿no? O sea, dentro de esta situación, justo todo lo que vas a leer en las noticias no lo vas a poder controlar, te va a generar muchísima angustia y vas a hacer conductas muy desadaptativas, ¿no? Ante ese miedo. Pero el paso antes y el pensar si te vas a meter a verlo, si te vas a meter a contaminar más, tiene que ver con la salud, ¿no? Y con tratar de estar bien y que eso sí puedes hacer por ti y por las personas que tú quieres, ¿no? Muy Oigan, bien. pero ¿qué creen? Es que eso no es divertido, Alonso. O sea, que yo te diga, ponte a hacer ejercicio y a comer bien, eso no es sensacionalista. A mí lo que me gusta es saber si me están sacando el líquido de la rodilla y de las teorías de conspiración. No, Pero que me digan que come sano y haga ejercicio, no. Que lo eso dije no me hoy ayuda. en la mañana. Y si caigo en esta batalla, venderé caro el litro. Y eso, que te digan come bien, no te genere ese error de, ay, ya sé, estoy en... O sea, no, porque entonces depende de ti. Claro. Entonces, muy bien, quiero realmente agradecerles esto, como siempre nos colgamos, porque todos sabemos lo divertido que es esto y lo bien que nos la pasamos hablando entre nosotros y esperamos que ustedes también que nos escuchan lo hayan encontrado pues interesante, estimulante. Alonso, ¿me dejarías decirles nada más algo de los índices de bienestar? Entonces, perdón, nada más si estos temas que ya cerramos y que creo que ya tocamos todo lo que queríamos tocar, y estando pues a 1/4 de hora de las 2 horas, si alguno de ustedes ya no tienen nada más que decir con respecto a lo anterior, pues me gustaría que nos regalaran comentarios finales y recomendaciones en general, o lo que ustedes quieran decir para despedirse de nuestra audiencia, ¿no? Por favor. ¿Sí? Bueno, yo les quería comentar de los índices de bienestar. Gottman es quien los hace, ¿no? Él dice que si una pareja percibe 2 interacciones buenas por una mala, son 2/3 de tu día malo o de tu vida mala. Son parejas que tienden más a divorciarse, por ejemplo, ¿no? Okay. Y modificaciones que se hacen a eso es, por cada día malo que yo tenga, tengo que intentar compensar con 4 buenos. Entonces, el ejemplo muy sencillo es, si hoy comí pie y me siento mal por ello, cómetelo, disfrútalo, pon tu X
y los siguientes 4 días no comas pie. Y tu índice de bienestar global va a estar muy bien porque tu cerebro va a percibir que estás bien. Eso lo podemos aplicar al día a día hoy por hoy, ¿no? O sea, hoy vi noticias, me bombardeé, estoy saturado, mi X, 4 días, me dedico a otra cosa. Hago otras cosas que me hagan sentir bien. Globalmente, Ya tuve mi orgía, ¿no? aquí aplica algo que a Hemingway le preguntaron que cómo se quedó en bancarrota. Era millonario. Y él dijo, primero poco a poco y luego de repente. Sucedió poco a poco y de repente me di cuenta que estaba en bancarrota. Acá es igual. Si yo voy haciendo esto poco a poco, no me voy a sentir bien porque no vi noticias 4 días, pero de repente, globalmente, me voy a sentir bien y en paz. Entonces, yo creo que con ese último tema que tocaban, creo que los índices de bienestar, que es 4-1, el más recomendado, 4 días buenos, 4 interacciones buenas, 4 cierres de día buenos por uno malo, a conciencia, escritos, globalmente cambian tu perspectiva. Entonces, Oye, hay que Pablo, hacer... perdón que te interrumpa, pero ¿y será al revés? Yo tengo algunas personas que participan en algunos de los chats en los que estoy y que lo veo claramente, ¿no? Como que ya se aguantaron 4 días y de repente, ¡ah! No, o sea, tienen que volver a echar, ¿no? ¿No? Puede ser, ¿no? O sea, necesitas tu fix, ¿no? Sí, Necesitas claro. darle. Y bueno, se va Como decía Lu, porque es emocionante. claro, si vamos a tener nuestra orgía, bueno, según lo entiendo, bueno, pues ten tu orgía y luego vas a tener tu periodo de purificación, que debe ser un poco más largo para buscar equilibrios en tu vida, ¿no? ¿Algo que Claro. quieras decir como un comentario final, Pablo? Pues yo nada más eso, ¿no? Que hay que estar viviendo el día a día, hay que estar en el presente. Es difícil porque nuestro cerebro nos pide las proyecciones al pasado y al futuro. Gracias a eso se ha construido. Pero mientras más estemos en el presente, más estemos en el día a día, es como globalmente mejor podemos estar. Ok. Gaby Olu. Gavita, porque siempre a mí. Yo solo compartir con ustedes mi definición de duelo favorita, que creo que aplica en esta etapa que estamos viviendo, que dice que el duelo es saber que todo volverá a estar bien, pero nada volverá a estar igual, ¿no? Y y yo creo que es eso parte de lo que viene para nosotros. Creo que tenemos la capacidad de adaptarnos. Creo que hay que regresar de pronto a lo básico, pensando en el bienestar en general. Solo detenerte conscientemente a pensar si esto me hace bien, ¿no? Si esto me hace bien y entonces tomar una decisión. Y básicamente eso, yo creo que así va a ser más llevadera la situación. Lu. Yo creo que esa frase la podemos tomar como mantra. No va a estar nada igual y eso está bien. Esa frase que dice Gaby, yo creo que eso lo podemos ver desde el otro punto de vista, de donde generalmente tendemos a verlo. Yo cerraría otra vez con los 5 puntos. Hay que cuidarnos mucho en la salud. O sea, sí están todas las teorías y hay que informarnos lo menos posible, yo diría, pero hay que cuidar mucho lo que sí podemos controlar, que es medio aburrido, no está tan divertido. Comer bien, ejercitarme, tener las adecuadas medidas de higiene y algo que no tocamos que es importante es alejarnos de las adicciones o de las conductas compulsivas que nos ahorita estamos, pero facilísimo que nos aventemos ahí. Y cuidar la salud mental. Por ejemplo, lo de las redes sociales que estábamos hablando, bueno, no veas pues tanta basura, no comes basura, no veas basura. No des retweet luego sin pensar. Y si de plano tienes esa necesidad así del rush ya quiero saber algo, pues entonces súbete a la caminadora a correr 5 minutos y ya, acabas suavecito. Pero podernos contener en esa parte. El cuidado, bájale 3 rayitas todos, o unas 1000 rayitas mejor. El conectar con la gente, no se aíslen y pregunten por los demás. Manden mensajitos, estén presentes y busquen conectar. Reformular qué es lo que quiero yo a partir de este evento que nos tocó y buscar ayuda si no podemos.
porque ya, el último, les prometo que ya me callo. Pero es que sí, creo que a partir de ahorita, ya de unos años, pero a partir de esta pandemia va a ser muchísimo más evidente y obvio, lo que todavía no nos queda claro, que a partir de ese momento la humanidad no puede salir adelante si no es ayudándonos. El modelo de que es uno el que va a la competencia sobre todos y que va encima de todo el mundo y gana, ese modelo ya no es aplicable. Si no es todos juntos, nadie va a llegar. Creo que ese es otro cambio importante. Lu, y también ahí va a ser evidente que nuestra salud mental, ¿no? O sea, yo creo que mucha gente, ahora que ha estado viviendo ansiedad, desesperación, enojo, que tenían una negación hacia la salud mental, yo creo que a muchos, no a todos, obviamente, pero a muchos les va a caer el 20, ¿no? También en ese sentido. En ese sentido Bueno, que la verdad de las cosas es que nadie nos está cobrando, ¿ok? Entonces, por favor, podemos extendernos más y espero que la gente... Si hay algo interesante, importante, candente que decir, creo que hay que decirlo. No tenemos tantas oportunidades de tener acceso a nuestro público, a nuestra gente que nos escucha. Y yo creo que si nos colgamos un poquito, la gente podrá también dosificarlo, ¿no? Como dosifica todo lo que hay en las redes sociales. Claro que fue una grave omisión y lo tenía aquí en la mente y lo olvidé. Pues hablar de las adicciones, es el otro de los grandes campos que están en el papel ahorita, quedándonos en la casa. Hasta los que no bebemos extrañamos una cerveza, ¿no? La verdad. Y los que tenemos adicciones, y los que tenemos el tabaquismo, hay que recordar que las principales adicciones son el tabaquismo, el alcoholismo, y que la mayor pandemia que sufre nuestro país se llama obesidad. Todo lo que tiene y todo lo que conlleva, y los hábitos alimenticios y las adicciones, por las razones que explicaba Pablo y aquí, pues están a la orden del día, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes de ello y tratar de caer en conductas adictivas, además de las que ya mencionamos de las redes sociales, ¿no? Todo lo que es compulsivo no está padre, no nos va a hacer bien. Exactamente, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, pues sin extendernos más, sí dar otro par de mensajes que tienen que ver con lo que ustedes están diciendo, ¿no? Uno de ellos también es un poquito técnico. Esto nos va a afectar a todos, ¿ok? Desde el principio, autoridades de salud mundial dijeron que esto va a afectar al 70% de la población mundial en los próximos años. ¿Ok? Eso no quiere decir que el 70% de la población se va a enfermar. Por Dios, lo suplico, que entendamos ese concepto que ha sido el concepto que yo creo que peor ha sido manejado por muchos de los medios de comunicación. Y lo quiero decir franca y claramente. Oí a un experto recientemente decir, solo hay dos formas de curarte de esto o de no tener esto. Uno es que te enfermes y que te cures. Así como casi que vayas a caer a cuidados intensivos y que milagrosamente algo te salve, ¿no? Y la otra es una vacuna, ¿no? Falso. Falso. La mayor parte de la población mundial va a estar en contacto con este virus y la abrumadora mayoría de las personas van a crear inmunidad en algún momento y muchas de ellas ni siquiera lo van a notar. Cuando hablamos de estos números de el 80% sufren enfermedad leve y el 20% grave y el 5% requiere cuidados intensivos, lo que olvida la gente mencionar es que estamos hablando del subconjunto de personas que tuvieron contacto con el virus y que tuvieron síntomas lo suficientemente notorios para buscar o ser capturadas por nuestros sistemas de salud. Hay un universo inmenso de personas que han tenido contacto con el virus y que se mantienen asintomáticos. Ese universo lo desconocemos. Es objeto de abundante investigación en el mundo, los así llamados asintomáticos. Pero es algo que sucede comúnmente con las enfermedades infecciosas y virales, y en el momento en que empecemos realmente a hacer pruebas
a toda la población, nos vamos a dar cuenta que así como tenemos defensas para la varicela y para el Zika y para enfermedades que nos imaginamos que tuvimos o que ni recordamos que habíamos tenido contacto, muchos de nosotros vamos a tener contacto con esta enfermedad o ya lo hemos tenido y eso no significa que nos vayamos a enfermar. Entonces, muchos nos vamos a contagiar, no todos nos vamos a enfermar. Y quiero transmitir ese mensaje porque es muy importante y es un mensaje de salud pública que todos debemos de tener consciente, ¿ok? Y los números se verán los próximos años. Lo otro que quiero decir es precisamente que esto es una tarea de todos y es algo que todos vamos a enfrentar. Podemos enfrentarlo con miedo, con desesperanza, con frustración, con angustia. Podemos enfrentarlo con valentía, con entereza, con serenidad. Pero de que lo tenemos que enfrentar, lo tenemos que enfrentar. También es una elección personal cómo lo enfrentamos y nuestro mensaje pues es ese, ¿no? Quiero por favor transmitirles que nosotros somos médicos y que así como oyen a políticos decir lo que le toca decir a los políticos y a los comunicadores o así, o algunos autoproclamados líderes de opinión, decir lo que a ellos les toca decir, a los médicos también nos toca decir lo que tenemos que decir. Y los médicos tenemos un aforismo que es, los médicos algunas veces curamos, otras veces aliviamos, pero siempre consolamos. Es decir, los médicos tenemos la obligación hipocrática, formativa, de aún en las peores circunstancias, y con médicos hago esto extensivo a todos los profesionales de salud, a todos. Tenemos la obligación de aún en el peor de los momentos transmitir esperanza. Nosotros lo hacemos todos los días con nuestro paciente individual. Todos los días nos enfrentamos a la muerte. Todos los días nos enfrentamos a enfermedades críticas. Todos los días sabemos que un paciente tiene un pronóstico malo. Y sin nunca mentirle a un paciente y sin nunca ocultarle la verdad, podemos nosotros hacer uso de nuestros recursos personales y profesionales para hacer que ese paciente o ese familiar de ese paciente pueda ver las cosas de la mejor manera posible. Y aún en la muerte y en las peores circunstancias, encontrar sentido de lo que está sucediendo. Y eso es algo que los médicos tenemos que hacer, y hago un llamado a todos nosotros como profesionales de salud de recordar esa importantísima función social que tenemos, que es transmitir consuelo y esperanza, aún en las peores circunstancias. ¿Ok? Entonces, me gustaría dejar un poquito ese mensaje y esa reflexión. Es una elección cómo participamos nosotros en esta pandemia. ¿Qué papel jugamos? El cubrebocas no nos lo ponemos necesariamente para protegernos a nosotros. Como dijo Pablo, como dijo Lu, nos lo ponemos para proteger al otro. ¿Qué papel estamos jugando nosotros? No con respecto a nosotros, con respecto al otro. ¿Qué mensaje estamos transmitiendo? ¿Cuál es la función que hemos adquirido y por la cual vamos a ser recordados de cómo enfrentamos esto, de cómo nos comportamos y de qué es lo que le dijimos a los demás cuando esto pase, haya pasado, y entonces veamos para atrás y veamos realmente qué es lo que sucedió, ¿no? Entonces, transmitir eso es lo que a mí me gustaría, y agradecer muchísimo la atención que hayan podido prestar a todo este diálogo y a todo lo que nosotros hayamos podido decir. Estamos a sus órdenes en el Hospital Ángeles de las Lomas, todos nosotros. Nuestra página es www.neuroespacio.com. Ahí se encuentran los contactos de la mayoría de nosotros y de muchos otros colegas que participan en neurociencias con nosotros y en la salud mental, que no están presentes ahora, pero han estado presentes en muchas otras pláticas. Les pedimos, por favor, que acudan a los profesionales de salud, a los expertos, a la gente que los puede ayudar. Busquen ayuda. Si la necesitan de nosotros, búsquenos a nosotros. Estamos a sus órdenes, para eso estamos. Y pues de esta manera nos despedimos, esperando lo mejor para todos y cada uno de ustedes.